CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal el estrés en este momento con la Declaración Anual de Personas Morales? Me imagino que a todo lo que da. Es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero que la charla de hoy les sea muy útil, porque vamos a estar hablando precisamente de los estragos que ha causado el nuevo formato de declaración anual, sobre todo tomando en consideración que tenemos un chance todavía de presentarlo el día lunes 3 de abril. Entonces, todavía nos queda por ahí algo de tiempo para poder trabajarlo. Y para mí es un honor, es un gusto tener aquí la primera vez que interactuamos en programa, y la verdad es de que le agradezco que haya aceptado la invitación a mi buen amigo, el contador público César Reyes. César. Gracias, Charlie. ¿Cómo estás? Es un gusto también, es nuestra primera interacción que tenemos aquí en vivo. Y pues bueno, pues vamos a hacer el programa pues, como siempre, ¿no? Perfecto. Y muchas gracias por la invitación. No, pues al contrario, gracias a ti por aceptarlo. La verdad que para mí es un honor. De aquí van a salir chispas, pero no para nosotros, para los demás. Exacto. Aquí este programa lo vamos a tomar nosotros como una catarsis, ¿no? Después de esta tensión, como dices tú, estos estragos que ha causado la declaración anual. Creo que, y robándote tantito la palabra, creo que no habíamos sufrido tantos estragos en estos últimos años como ahora, ¿no? Y lo vamos a hablar más adelante, ¿no? No, sí, definitivo, César, porque fíjate que pues ahora sí que los dos estamos en el campo de batalla y creo que traemos muchas anécdotas para platicarle a nuestros amigos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues bueno, César, pues ahora sí que, como dicen por ahí, a lo que te traje chunche. Vamos a comenzar a platicar con nuestros amigos. ¿Cuáles son los principales problemas con los que estás enfrentado ahorita en llenado de declaraciones anuales y cómo les has dado solución? Fíjate que el primer problema, y creo que todo mundo nos estará dando la razón, la audiencia de aquí de CADEFI, es la plataforma del SAT. Creo que el SAT en este formato, yo pienso que ya está sobrepasado en sus servidores, en la información. Yo creo que es tanta ya la información que ya tiene y que los contribuyentes le están haciendo llegar, que ya se está viendo sobrepasado el servidor o sus servidores. ¿Por qué? Porque desde que entró a partir del 1 de marzo, que se supone que empieza ya la carrera final para presentar las declaraciones anuales, aunque podemos presentarlas en enero y febrero, pero formalmente siempre marzo siempre es el mes de la declaración. A partir del mes de marzo el formato pues ha tenido muchas fallas, ¿no? Ha tenido muchas fallas, ha estado intermitente, incluso las primeras ocasiones cuando tú eres de los contribuyentes cumplidos y estás por ahí del 2 de marzo, 3 de marzo queriendo ya cumplir con tu obligación, pues a mí me pasaba que no podía ni siquiera acceder a la misma aplicación. Ni crearla, o sea, ¿no? Ni crear nada, o sea, sí. Decías, oye, pues yo ya no quiero estar con estos estragos, con este estrés. Yo siempre he dicho que a los contadores nos encanta la adrenalina, ¿no? Somos adictos. Porque si no trabajamos con la adrenalina bien puesta, no rendimos. Entonces, hay algunos que hasta el mismo 31, a las 11:30 de la noche, quieren mandar ya su declaración y esa adrenalina pues se siente rica, ¿no? Pero no, sí, claro. hay otros contadores que pues obviamente pues son más disciplinados y que quieren presentar todas esas declaraciones o esas obligaciones en tiempo. ¿Y qué crees? Pues la autoridad, o no sé, la página, pues no funcionaba. Y obviamente dices, bueno, tengo más tiempos, pero el primer problema es la misma página, ¿no? Está desde que tenemos este problema del acceso a la declaración anual, y una vez que ya tenemos el acceso, pues ya empiezan otra vez otros problemas, ¿no? Fíjate, creo que aquí vale la pena, César, recordar un poquito de dónde viene todo esto, ¿no? Porque yo creo que, acuérdate que hay un dicho popular que dice que el que no conoce su historia, pues está condenado a repetirla, ¿verdad? ¿No? Exacto. Fíjate que, yo creo que tanto tú como yo estábamos, yo creo que en pañales éramos unos bebés fiscales, algo así. Pero ¿te acuerdas de aquella reforma de junio de 2006? Todo esto viene de allí, viene de esa época de junio del 2006, cuando en el Código Fiscal de la Federación de aquel entonces se incorpora todo el uso de los medios digitales y electrónicos. Precisamente, no sé si recordarás que ya la firma electrónica, si bien ya traía un par de años ahí, el hecho es que jurídicamente no tiene un marco conceptual, por lo menos en materia fiscal, porque en materia comercial sí existía. Sí, ya, desde el 2002, desde 2002, con el exactamente. capítulo que se incorpora en la ley
en el Código de Comercio, precisamente del comercio digital o el comercio electrónico, pues exacto, es ahí donde México empieza a dar sus primeros pininos, ¿no? En este sentido, hacia la claro, época digital, ¿no? Que ahora tenemos muy inmersa, ¿no? Entonces, fíjate, cuando en aquel entonces, si no mal recuerdo, creo que el secretario de Hacienda, bueno, del SAT, creo que era Gil Díaz, si no mal recuerdo. Francisco Gil Díaz. Así es. Efectivamente. Entonces, ¿no te acuerdas por ahí que él estuvo directamente, él como el jefe del SAT, y estuvo en varios foros directamente él con su equipo de trabajo presentando toda la nueva plataforma? Yo tuve la oportunidad de estar en una de esas charlas en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en aquel entonces, como participante obviamente. Y ellos decían en aquel entonces, César, que precisamente lo que todo ese cambio tecnológico implicaba es que íbamos a llegar a lo que hoy estamos viviendo. Es decir, en aquel entonces decían, es que ¿sabes qué? Va a llegar el día en que nosotros con base en tu información te vamos a hacer tu declaración y tú nada más vas a tener que entrar y validar y en su caso agregar o quitar lo que entre, lo que no entre y vámonos. Entonces, pues muchos contadores en aquel entonces que dijimos, ay sí, 2 veces, de aquí que llegue. Pero el tiempo vuela, César. O sea, ya estamos hablando de, si le echamos cuenta de 2006 a 2023, pues ya estamos hablando de 17 años, ya no es tan poquito tiempo. Sí. Y creo que el SAT se ha tardado porque lo que en aquel entonces decía Gil Díaz era que el plan o el programa era a 10 años. O sea, en teoría, se supone que al 2016 íbamos a llegar a la catarsis que hoy tenemos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, estamos en 2023, pero se está llegando. Se retrasó un poquito, pero está llegando. Entonces, si atendemos a todo esto, César, muchos, como siempre pasa con la tecnología, no lo comprendimos. No tuvimos en ese momento la capacidad de entender lo que nos estaban diciendo, ¿no? Y ahora que ya vemos las plataformas, ahora que vemos el tema del CFDI, lo que viene por entrar de la versión 4.0 ya obligatoriamente, etcétera, te vas dando cuenta cómo son piezas de un rompecabezas y que se va armando. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Creo que dijiste una palabra muy acertada. O nos gusta la adrenalina o somos muy desordenados, porque ya sabíamos que estaba ahí, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que también, y yéndonos más atrás, Carlos, pues yo hablaría desde julio del 2002, que precisamente es un parteaguas en el sistema tributario mexicano. En julio del 2002 es cuando empiezan por primera vez los pagos electrónicos, las famosas plataformas de declaraciones y pagos. Entonces, desde ese julio del 2002, pues prácticamente ya fue un parteaguas y México se introdujo en materia tributaria a lo que era la tecnología digital. Muchas veces, como dices, éramos unos pubertos, ¿no, Carlos? Sí, claro. En el año del 2002 y muchos decían, es que la plataforma del SAT, los servidores no van a resistir tanta información y como que siempre somos reacios al cambio, ¿no? Y más en materia tecnológica, siempre por naturaleza el hombre es como reacio al cambio. Y entonces recuerdo que en ese julio del 2002, pues muchos decían, yo estoy acostumbrado a hacer mis declaraciones en mi formato tradicional, el D1, no sé si se acuerdan. Sí, claro, algunas personas de la audiencia, el formato tradicional de los pagos provisionales, el D1, donde pues llenaba los cuadritos, las secretarias a máquinas, sí, claro. O sea, por una parte pues se agradece la tecnología, pero en ese entonces yo escuchaba que muchos estaban reacios al cambio, así como lo han sido en 2014, ahora en 2023 y así sucesivamente. Sin embargo, creo que la tecnología también el SAT la ha utilizado en su favor, porque más que ayudar y apoyar a los contadores o a quien elabora las declaraciones, pues podemos ver que muchas veces como que juega en nuestra contra, ¿no? Sí, claro. Y mira, aquí yo creo que el principal punto que empezó, ¿no? Yo creo que lo has escuchado alguna vez decir de mí, pero yo siempre he dicho que si bien el CFDI no es todo, el hecho es que sí es la llave de entrada a todas las pretensiones fiscales. Porque, y poniendo un ejemplo muy sencillito, es como si tuviéramos aquí afuera parado un Maserati. Hermoso, flamante, pero no tenemos la llave para entrar, o sea, para poder abrirlo y accionarlo. ¿Nos sirve de algo? No. Eso es el CFDI. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita muchos contadores, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo las consecuencias de no saber emitir CFDIs. O sea, ¿qué voy es? Llegó el provisional prellenado. Pues como sea, lo ajustamos, lo desajustamos, hicimos lo que pudimos y se presentó. Pero nunca nos pusimos a pensar en que al llegar a la declaración anual iba a haber problemas.
Y este es uno de los principales problemas que nos estamos enfrentando. ¿A poco no, César? Dime cuántos de tus clientes entraste tú ya a la hora del prellenado y los ingresos que te jaló el prellenado no coinciden con tus papeles de trabajo. Sí, es común también, ¿no? Como 90% de las declaraciones yo creo que pasó esto, ¿no? Sí, fíjate que, Carlos, hablando precisamente de lo que bien mencionas, esto se estaba dando también al principio de la carrera de la declaración anual, ¿no? Tú entrabas al formato y resultaba que no cuadraban algunas cifras, ¿no? Que tú decías, yo tengo aquí la representación impresa de mi pago provisional con los datos y no están cargados en la página, no cargan. Entonces, obviamente, pues, si bien ya van 27 versiones que se actualizan de este formato digital, así es. Pues entonces, digo, la autoridad también tendría que estar pues consciente, ¿no? Sí. En esa parte, ¿no? De decir, oye, estoy ajustando el sistema y de hecho teníamos un problema desde hace muchos años en la cual lanzaban los formatos digitales y decías, bueno, pues este formato, pues déjame por lo menos estudiarlo, ver cómo está y todo, y que ya esté en funcionamiento, ¿no? Pero siempre se ha tenido la costumbre de que sobre la marcha se van empezando a solucionar estas cosas. Por ejemplo, de los errores, y ya hablando de los errores que tenemos que tener cuidado en las declaraciones anuales, es precisamente, por ejemplo, en el rubro de las pérdidas fiscales. Sí, claro. Si bien el rubro o el formato muchos ya lo dominaban, ya sabían la parte de los ingresos, la parte de las deducciones, siempre el problema que hubo desde que empezaron a hacer este tipo de declaraciones prellenadas, uno de los principales problemas ha sido la carga de las pérdidas fiscales por amortizar. Tú llegabas al rubro de pérdidas fiscales y resulta que no había nada, ¿no? Anteriormente, pues nada más lo que era un campo donde tú ingresabas el número, el dato y ya. Ahora no, ahora era prellenado y si no estaba prellenado, pues no te dejaba avanzar. ¿Cuál era la solución que da la autoridad? ¿Sabes qué? Regrésate, presenta una declaración complementaria, llena en la declaración complementaria el rubro de las pérdidas fiscales y espérate de 48 a 72 horas en lo que se actualiza el sistema para poder reflejar el cambio en la declaración anual. Pero fíjate, acabas de decir algo muy importante, César, porque yo creo que al 90% de las empresas que traen una pérdida fiscal les pasó, ¿no? Pero también es lo que te decía, a veces no alcanzamos a comprender lo que nos dice la autoridad, porque la autoridad también habla creyendo que lo sabemos todo, ¿verdad? Exacto. Fíjate que algún cliente me preguntaba esta situación y yo le comentaba esto. Y él me decía, es que sí declaré mi pérdida fiscal. Pero yo decía, no, es que tienes que llenar el rubro de pérdida fiscal. Pero sí está declarada. Hasta me mandaba fotos de su hoja. Mira, aquí dice que tengo pérdida fiscal. Sí, le digo, pero tienes una sección llamada datos adicionales, donde ahí dice pérdidas fiscales, y aunque no la vayas a amortizar, ahí la tienes que alimentar para que la jale. Me decía, pero si tengo pérdidas, sí, pero tienes que alimentarla ahí. Entonces, eso es lo que el SAT no nos decía. Porque ¿estás de acuerdo, César, que si el SAT en su momento nos hubiera dicho, a ver, te doy pérdida fiscal, si quieres que a futuro aparezca en datos adicionales, aliméntala? Exacto. Pues no estaríamos sufriendo ahorita, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Y te digo que al final, pues también nos acostumbramos en el antiguo, en la versión antigua de las declaraciones y pagos, donde tú hacías un cambio en el pago provisional y automáticamente se veía reflejado, ¿no? Sí, claro. Lo hacías el cambio, cerrabas la sesión, volvías a entrar a la sesión y ya estaba reflejado. Ahora no, ahora te tienes que esperar, digo, de 48 a 72 horas. Incluso ahora en la presentación de la declaración anual, incluso hasta son más días, ¿no? Ahorita si nosotros pudiéramos accesar al formato de la declaración anual, pues podemos ver que hay un desfase entre los pagos provisionales o la última actualización de los pagos provisionales con el formato de más o menos 2 días, ¿no? Pero eso es también lo que, digo, pues ha generado también que pues muchos estén ahorita sufriendo con esa parte, ¿no? Sí, y fíjate que hay diversos errores. Yo creo que el primero que tocamos, que es la pérdida fiscal, es de los más comunes. Pero fíjate, otro error, César, y ahí me gustaría que nos contaras tu experiencia, ¿cómo te fue con los salarios? Con el prellenado de los salarios, ¿cómo te fue? Híjole, bueno, también ese es un rubro mega importante. Yo creo que
del total de las deducciones para sociedades o contribuyentes que tienen pagos de nóminas, yo creo que es el 95% de sus deducciones, vamos a llamarlo así. Y obviamente todo esto está alimentado por el CFDI que el mismo contribuyente emitió, ¿no? Claro. Ese es el verdadero problema, que muchas veces, por más cuidado que puedas tener en la emisión, porque sabemos que toda la información, el SAT no hace nada, simplemente lo que hace es recabar la información y te presenta la información que tienes. Sin embargo, muchas veces también hemos podido observar que aunque tú hayas tenido el debido cuidado de poder emitir el comprobante digital de nóminas correctamente, cuando tú visualizas en lo que es, ya sea en el visor de nóminas en principio o ya en la declaración anual que ya viene el dato precargado, pues puedes observar que también existen algunas diferencias. Claro. Diferencias donde dices, oye, ¿de dónde salieron? Oye, ¿de dónde me estás sacando que yo tengo más más ingresos por salarios o menos, incluso ¿no? hasta menos, ¿no? Sí, claro. O en la parte de cuando vas a determinar la proporción que no es deducible del artículo 28, su fracción 30, pues ahí también te das cuenta que dices, oye, este monto que me estás reflejando de las partidas exentas no me coincide tampoco con mis FDIs. Entonces, y desgraciadamente es un rubro donde ya la información está prellenada y casi en el 98% de ese rubro, que es el gastos de nómina o erogaciones por nómina, no las puedes tú modificar. Entonces, pues los contadores que son más creativos, pues empiezan a decir, bueno, pues si a lo mejor esta situación tengo, por ejemplo, más deducciones que no tengo yo timbradas, pues lo que haces es a lo mejor disminuirle de otro rubro, ¿no? Para que por lo menos tampoco puedas tener deducciones de más o que en algún momento la autoridad diga, claro, ¿sabes qué? Aquí te estoy viendo que tienes deducciones de más, sino que dices, bueno, lo que hacen al final de cuentas muchos es ajustar las cifras, ¿no? Con otros rubros. ¿Por qué? Porque dices, ya no puedo modificar. Y si modifico, me voy a tardar una semana en que la autoridad actualice sus campos y que se pueda reflejar ese cambio. Pero aún hayas tenido el cuidado de poder emitir el comprobante digital correctamente, la autoridad ha cargado los datos de manera errónea, ¿no? Fíjate, César, que, por ejemplo, a mí me tocó, igual que a ti, me tocó de todo en la declaración anual, pero un rubro que a mí me llamó mucho la atención precisamente en los salarios era de que tenías que quedar exactamente en cero, o sea, ni a favor ni a cargo. ¿Por qué? Si quedabas a cargo, esos meses donde tenías a cargo, los salarios no te los consideraban en la suma para que fueran deducibles. Entonces tenías que ver cuál era la razón de la diferencia y, en su caso, cancelar recibos o pagar diferencia, ¿no? Lo que haya sido. Pero el que me llamó más la atención es cuando es a favor. Así como que, bueno, a ver, SAT, si según tu control te pagué retenciones de más, ¿por qué no me quieres hacer deducible todo ese salario de ese mes? Entonces, en ese aspecto de los análisis que estuvimos haciendo en el despacho y todo lo que vimos, nos dimos cuenta que se trataba de recibos con error. Es decir, a la hora de que descargamos de la página del SAT los XMLs, los convertimos a Excel, los sumamos y nos cuadraba perfectamente con los declarados. Pero ya ves que cuando entras al visor de nómina te sale un cuadrito que dice TXT. Descargamos ese cuadrito y ahí nos dimos cuenta que, bueno, por poner un ejemplo de uno, eran como 40 CFDIs que tenían error. ¿Cuál era el error, César? Que como esta persona, bueno, este cliente, como tiene poquitos trabajadores, su nómina la timbra directamente por el portal del SAT, pues me imagino yo que de repente lo ponía una persona o luego lo hacía otra. El chiste es de que en lo que era el régimen del trabajador variaban. Por ejemplo, supongamos, a ver, César Reyes, salarios. Luego, a la siguiente quincena, César Reyes, asimilados cooperativas. Y a la siguiente quincena, César Reyes, otro régimen donde no hay relación laboral. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esa discrepancia entre los diferentes regímenes de un mismo trabajador, el SAT los empezó a votar. Y dijo, no, esto está mal.
Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer con ese cliente, César? Cancelar esos recibos, volverlos a emitir y, como bien lo dijiste, esperarnos esas 72 horas para que el SAT pudiera reconocer esa corrección. Entonces, eso precisamente es uno de los grandes problemas que tenemos en los salarios. Porque como tú dijiste, bueno, a ver, ¿por qué a la hora de sacar mis no deducibles no me checa? Pues yo creo que lo primero que tenemos que considerar es el tema PTU, ¿no? También es algo importante también, porque ahí se involucra mucho esas diferencias que pudiera haber, ¿no? Así es lo primero, el tema PTU. El segundo tema, esto que estoy diciendo, ¿no? De los errores en timbrado. Entonces, la gente ahorita tiene que entender que esa conciliación lleva 3 puntos, César. Primero, uno, si eres, por ejemplo, una SC, una AC, una cooperativa, que tienen esa opción de pagar anticipos de remanentes, pues es muy claro que en el anexo de salarios tenemos que poner esos remanentes como no deducibles. Ya ves que entras y te dice viáticos y te dice remanentes. Anticipos. Ahí tenemos que anotarlos como no deducibles. Pero, por ejemplo, a mí me hablaba una cooperativa que tengo de cliente y me decía, oye, pero pues sí son deducibles, Carlos. No, sí son deducibles, pero no ahí, van en otro anexo. No, pero si los quito de ahí ya no me va a cuadrar. Sí te va a cuadrar. Entonces, lo primero que tenemos que contemplar es, si se trata de estas empresas, César, es en ese anexo de salarios ponerle que los anticipos remanentes son no deducibles, es asimilados no deducibles, y en el anexo de gastos, no sé si te acuerdas que nos vuelve a repetir los mismos dos renglones. Que son viáticos, gastos de viaje y los anticipos de remanente. Ahí es donde se nota. Lo que disminuiste en el rubro de gastos, lo vas en el rubro de gastos de nómina, lo vas a aumentar en lo que es ya de las deducciones generales o gastos generales. O gastos generales. Fíjate que es muy importante esto que mencionas, Carlos, y precisamente hablando de los anticipos de rendimientos de sociedades civiles, asociaciones civiles, también muchos de los errores que se han visto es que, por ejemplo, llenan el comprobante digital, llenan que es una relación que no tiene una relación subordinada o que no existe una modalidad subordinada, incluso hasta ponen que es un asimilado, pero ya en la percepción como tal, ¿qué crees? Le ponen en lugar el 01. El 01 en lugar del 046. Sí, claro. Es cuando ya haces y visualizas el prellenado, resulta que donde tienes que disminuir precisamente lo que bien mencionabas, porque ya en el prellenado tienes la parte donde son meramente las cuestiones de nóminas y abajo tienes lo que son los honorarios asimilados, que ahí vienen los anticipos y es donde lo vas a disminuir. Resulta que esos anticipos o de rendimientos están en el anexo de arriba, no en el de abajo, donde te permite disminuirlos y después aumentarlos en el otro rubro. Entonces dices, oye, ¿por qué tengo $1,000,000 de más de salarios? Pues ¿por qué crees? Porque en lugar de timbrar como asimilados, los anticipos con la percepción 046, lo timbraste con la 001, que son salarios, por eso te lo está jalando directamente allá. El problema es de que, pues obviamente como todo está precargado y cuando ya te vas a esa parte de los gastos, ya vamos a llamarlo las deducciones ya más generales, en el rubro donde puedes poner los anticipos, como no tienes nada que venía del rubro de salarios, pues entonces no te deja o no te permite poner el monto de los anticipos o rendimientos a los. Claro. Entonces aquí es, híjole, la verdad sí es pues una cuestión en la cual hay que tener mucho cuidado y eso nos habla de que, como dices tú, o nos gusta la adrenalina o estamos mal organizados o simplemente no estamos bien capacitados para poder emitir el comprobante, ¿no? Y te das cuenta hasta el momento en que empiezan a surgir esos errores. Pues mira, si no estamos bien capacitados, yo tengo una solución. Que vean nuestros cursos en Cadefi. Claro, por eso estamos aquí, ¿no? Claro, ¿verdad? Por eso estamos aquí platicando y siempre estamos sugiriendo, pues, que vean aquí los programas y que se actualicen aquí con los y que tomen nuestros cursos, sobre todo los de César y los míos. Sí, claro. Que son de los mejores. Sí, digo, fíjate. Y entonces empezamos pero todo es culpa precisamente por esa ignorancia, ¿no? que tenemos o esa falta de capacitación, porque siempre, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, en otros países, y perdón por hablar precisamente de esta situación, pero a diferencia, por ejemplo, de otros países,
la capacitación la ven como una inversión precisamente Así para es. evitarte todo esto. Desgraciadamente Y aquí la vemos en como México la ves gasto. como un gasto. Dice, no, aunque realmente la capacitación es una obligación, ¿no? De Claro. acuerdo a la Ley Federal del Trabajo es una obligación. Sin embargo, aquí se ve en el ámbito empresarial, desgraciadamente se tiene ese estigma de que la capacitación la consideran como un gasto. Oye, ¿por qué voy a capacitar a fulanito de tal si al rato Se va a ir. 2, 3 se va a ir y a Sí, lo claro. mejor todo lo que yo le invertí? Bueno, es que ese es el pensamiento que tú tienes, pues mal encaminado, ¿no? Realmente si tú tienes un pensamiento como tal empresarial, pues dices la capacitación sí o sí para un negocio es necesaria. Así como podemos mencionar que los impuestos cuando tú tienes una sociedad y haces actividades empresariales, pues el pago de un impuesto es ahora sí que sí o sí te lo debes de considerar, ¿no? Entonces, aquí pues vemos esta situación en la cual pues todos estos errores que se van dando cuenta ya en el llenado de la declaración, pues vienen de atrás, ¿no? De esa falta de capacitación o esa ignorancia que tienen muchas veces las personas que realizan, porque piensan que el llenar un comprobante de ingresos, un comprobante de egresos, pues simplemente nada más es una captura. Quizá a lo mejor ya cuando empleas o implementas un proceso, pues nada más sea fácil una captura. Sin embargo, pues para llegar a ese proceso, pues tienes que tener precisamente una capacitación, ¿no? Sí, claro. A lo mejor alguien que te diga debes de poner en este rubro y ya puedes poner a cualquier otra persona a capturar, pero dile que siempre sea en este rubro, ¿no? O que sea con estas características y ya si quieres poner a una persona que solamente va a capturar, pero primero enseñarle los procesos, ¿no? Bueno, ya los regañamos, César. Ahora, Sí, ya. ¿qué consejo práctico les das tú entonces para que corrijamos este tema de los salarios? Bueno, en este caso, pues, híjole, el deber ser pues es regresar, cancelar los comprobantes, reemitir y volver a emitir, pero lo que esto implica es precisamente pues que tu declaración pues puedas presentarla ya incluso hasta en destiempo, ¿no? Aquí la recomendación pues es obviamente que cada mes, y aprovechando las herramientas precisamente tecnológicas que tiene el SAT, en ese visor de nóminas, cada mes, cada vez que vas presentando tu pago provisional y tus retenciones de salarios, pues vayas visualizando, ¿no? Vayas visualizando, incluso ya en el pago provisional, ya en la nueva plataforma, incluso ya te viene prellenado claro. El monto de la retención de por salarios que en base a los CFDIs que emitiste en ese mes, pues ya tienes. Entonces, eso puede darte un punto de comparación, ¿no? De comparación, decir, bueno, mira, yo tengo en mi nómina de este mes tanto de que tengo que enterar de retenciones, aquí me está saliendo un importe diferente, pues déjame ver qué es, a lo mejor es algún comprobante que no se canceló, porque muchas veces también hay que tener mucho cuidado también con los sistemas, porque muchas veces para facilitar la emisión de los comprobantes, pues se compran sistemas comerciales. Sin embargo, bueno, estos sistemas comerciales, dices, lo voy a cancelar el comprobante, lo cancelas, pero la conexión que existe entre el SAT y el SAT claro, llega a fallar, pero en tu sistema puede ser que sí esté cancelado, pero si te metes en la página del SAT, resulta que no está cancelado. Entonces también hay que tener la costumbre de verificar constantemente que esas cancelaciones no nada más estén en tu sistema, sino que también estén dentro de la página del SAT, ¿no? Porque muchas veces se confían. Oye, sí, en mi sistema sí la cancelé, mira, aquí está mi sistema, aparece, incluso no la suma, ¿no? En el total, ¿no? Pero te metes ya al portal y resulta que está vigente, que está vivo, el comprobante, claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Y en la declaración anual, pues ahora sí que ya es la última ratio, ¿no? Que tenemos. Y dices, híjole, en lugar de corregir el error ya en la declaración anual, pues lo corregimos en los pagos provisionales. Pero si ya estás en la declaración anual, pues mira, lo único es tener que cancelar el comprobante y reemitirlo de nuevo, ¿no? Y aguantarnos a que se actualice. Dicen, ¿sabes qué? Pues a lo mejor aquí las deducciones están de más, pero a lo mejor en otro rubro lo disminuyo con el objetivo de que, pues de presentar la declaración y que las deducciones no sean mayores a las que yo voy a declarar. Mira, afortunadamente yo creo que tenemos que decirle algo a nuestros amigos, ¿no, César? Mucha gente, es importante cumplir en tiempo, eso definitivamente, ¿no? Sin embargo, yo creo que valdría mucho la pena que le recordemos a nuestros amigos lo que es el artículo 73 del Código Fiscal, ¿no?
ese famoso cumplimiento voluntario espontáneo. Es decir, que los contribuyentes no seremos sujetos de sanciones si como tal cumplimos una obligación que esté omisa de manera espontánea. Recordando que es espontáneo cuando no hubo un requerimiento, no estás en un proceso de auditoría o no te encuentras en algún tema de, por ejemplo, una revisión electrónica. Entonces, puedes presentar en cualquier momento y no te van a sancionar, que es un dato importante. Ojo, esto siempre y cuando, César, no esté vinculada nuestra declaración a otros puntos. Por ejemplo, que seas un contribuyente obligado a dictamen. Recuerda que la forma de presentar ese dictamen es la declaración anual. Entonces, si yo presento mi anual fuera de plazo, mi aviso también está fuera de plazo y ya no surtirá efecto. En esos casos, pues, en esos casos, tendríamos que valorar y decir, ¿sabes qué? Para efectos de que mi dictamen sea válido, pues tendría que presentar la declaración anual, esté como esté. Esté como esté, ¿no? Así es. Precisamente porque eso tiene un efecto precisamente en el dictamen, ¿no? Así es. Y acuérdate que las multas por la no presentación o no presentar el aviso, pues están graves, ¿no? Entonces, sí. O sea, ahí sí podríamos valorar esa parte, ¿no? De decir, pues hay que presentarlo y después presento una complementaria. Es correcto. O ya con el dictamen, pues presentamos la famosa complementaria por dictamen, ¿no? Así es. O sea... Y fíjate, y el otro punto, el DICIF. Bueno, el DICIF, como ahora le conocen. Si eres sujeto DICIF, ahí siempre ha habido una controversia, César, que también es importante, porque recordemos que el DICIF se va junto con la declaración anual. Pero, entonces, ¿cuál es el verdadero plazo de presentación de tu DICIF? ¿El 31 de marzo como sería el anual? ¿O el cualquier momento cuando se vaya tu anual? Esa siempre es una controversia, es decir, a ver, si yo no presento mi anual en tiempo, supongamos que me voy al 15 de abril y la presento hasta el 15 de abril, pues también presentaría mi DICIF el 15 de abril. ¿Se entendería que el DICIF estuvo fuera de plazo? Pues siempre ha habido esa controversia, siempre ¿no? Es una controversia, y por eso, ¿no? por ejemplo, los que nos dedicamos, por ejemplo, a la auditoría, pues lo que hacemos es precisamente, oye, ya, cuando vas a presentar tu declaración anual es porque ya te reuniste también con el auditor, claro. Ya vieron los ajustes de auditoría y la presentación del DICIF es emparejada con la declaración anual. O sea, muchas veces es que venimos de malas prácticas. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque anteriormente, ¿qué pasaba? Dices, presenta la declaración anual y todo lo ajustas ya en el dictamen, ¿no? Entonces, muchas veces sucedía eso, ¿no? Decías, bueno, pues entonces presentamos la declaración anual para cumplir el requisito, pero ya todo lo ajustamos en el dictamen. Cuando realmente, pues dices, híjole, muchas veces... pues puede haber más consecuencias, ¿no? Si haces esa situación. Entonces se va quedando esa mala práctica y pues muchos todavía siguen conservando esa mala práctica. Nosotros lo que hacemos es, ¿sabes qué? Ya en la declaración anual ya se va con los ajustes de claro. Auditoría, y cuando presentemos el dictamen es una calca de la declaración anual, para que ya no haya diferencias y tampoco le prendas un foco rojo a la autoridad. Decir, a ver, si en tu declaración anual tienes estos datos, ¿por qué ahora ya en el dictamen son diferentes los datos, ¿no? Aquí claro. Suponemos que hay alguna anomalía, entonces el SAT podría decir, bueno, a ver, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Vamos a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, pues son esas malas prácticas, ¿no, Carlos? Que debemos de erradicar, ¿no? Pues entonces, mira, digo, exceptuando estos contribuyentes que tuvieran esta situación del ICIF, del aviso de dictamen, pues yo creo que si la presentamos el 5 de abril, el 6 de abril, pues yo creo que no tendríamos problema, ¿no? Sí, al final de cuentas, bueno, pues podríamos decir que se presenta pues fuera del plazo, pero bueno, si la vas a presentar de manera incorrecta solamente por cumplir el plazo, pues yo creo que valdría la pena, a lo mejor es un mal consejo porque sí la tendríamos que presentar en la fecha determinada, pero si ese es el caso, dices, bueno, 1 o 2 días adicionales, pero ya presentada de manera correcta, pues yo creo que ahí no habría tantas repercusiones, ¿no? A ver, César, fíjate, para que nuestros amigos puedan evaluar su riesgo, porque lo que yo pretendo ahorita con estos comentarios que estamos haciendo, César, es que nuestros amigos evalúen su riesgo. César, ¿qué diferencia puede haber entre omisión y error en materia fiscal? Pues aquí es prácticamente lo que dirían el dolo, ¿no? O dolo. La parte
de qué tanto tienes tú una responsabilidad, ¿no? Lo que llamamos el dolo, ¿no? En una omisión dices, bueno, a lo mejor yo estaba consciente de que lo tenía que pagar, sí, claro. Exactamente. Y en otra, pues dices, ok, me equivoqué, era 0, o era 1, o era 7, o era en lugar de ser 10, en lugar de ser 10 le puse 1. O se me fue un 0, ¿no? Quizá a lo mejor puedas, en muchos casos cuando son errores numéricos, puede ser que los puedas detectar, porque dices, oye, eran 10,000 y tú pusiste 100,000, dices, bueno, pues ahí es muy probable que haya sido un error de escritura, ¿no? Así es. Pero, digo, la omisión es ya con un dolo. Un dolo. Decir, ese es el punto. Ajá, entonces aquí, eso es lo que también la autoridad podría tomar en cuenta, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tienen que evaluar nuestros amigos. ¿Por qué? Porque mira, presentar la declaración, ¿no? Así como con lo que venga, podríamos caer en el problema de una omisión. Y si la omisión es descubierta por autoridad, recuerda que el beneficiarte por la razón que sea y omitir un impuesto está calificado por el Código Fiscal de la Federación como delito de defraudación fiscal. Exacto. Entonces, ahí esto es lo primero que quiero poner sobre la mesa para que nuestros amigos se evalúen su riesgo de si me aviento a presentarla como está, o mejor corrijo como debe de ser, bien bonito como debe de estar, aunque la presente una semana después. ¿Por qué? Porque si yo la presento una semana después, pues se supone que va a estar bien, porque voy a esperar a que se actualice el sistema, bla, 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 y no me voy a exponer al riesgo de que la autoridad me diga que omití. Y ese es el punto importante que tenemos que cuidar. Nada más cuidar que no se omita. Es decir, a lo mejor puede que haya cosas que estén mal. Ok, pero mientras no haya omisión, caemos en lo que sería error de declaración, lo que se soluciona con complementarias, ¿verdad? Exacto. En cambio, si desde el principio estoy viendo que está mal el sistema, pero pues obviamente como el sistema me está generando menos deducciones por la razón que sea, les estoy bajando yo a los ingresos, aguas, porque ahí es una omisión. Sí, es lo que te digo, que muchos contribuyentes al final de cuentas, por presentar la declaración anual, pues es lo que hacen, dicen, como ya no puedo cambiar el rubro y no me quiero esperar hasta que se actualice el sistema, pues entonces le quito de unas deducciones acá y las pongo en el otro lado. Sin embargo, ya ahorita ya con toda la información que el mismo contribuyente le manda a la autoridad y la información que tiene de terceros, pues muy fácilmente puede decir, y vamos a hablar más adelante del dolor de cabeza que está causando este formato, que son el apartado de los estados financieros. Más adelante tenemos lo mejor, ¿no? Que son precisamente ese apartado de los estados financieros, y vamos a dar algunos consejos en este sentido, ¿no? Sí, claro. Pero te digo, y yo creo que sí, como mencionas, sería muy prudente y evaluar esa parte de decir, a lo mejor no la voy a presentar en tiempo, pero la voy a presentar bien. Como debe y ser. Obviamente tampoco la vas a presentar 1 o 2 meses después. Sí, claro. Porque, pues obviamente, pues aquí ya tendrías otro problema también. Exacto, ¿no? Que ahí también yo creo que tendríamos que decirle a nuestros amigos eso. A ver, ¿qué pasa si yo no presento durante todo mayo mi declaración? La presentar hasta junio. Hay que tener cuidado porque el artículo 17H bis del Código Fiscal dice que nos podrían suspender el sello digital. De las causales, ¿no? ¿Sí? Por la suspensión de sello digital, precisamente, ¿no? Entonces, igual también tenemos que tener, ahora sí que cubierta toda esa área, ¿no? Cubiertas todas estas cuestiones para decir, no por querer cumplir en tiempo, pues por acá me voy a descubrir de todo este lado, ¿no? Entonces tenemos que tener todos esos aspectos. Es que es como todo en la vida, ¿no? Por ejemplo, si sabes que está lloviendo y quieres salir a correr, sabes que te puedes resbalar y te vas a caer. Claro. Puede que te caigas, puede que no. Y es lo mismo que pasaría aquí con la declaración. Si tú sabes esto que estamos diciéndote, pues puedes cometer omisión, puedes cometer error y te pudieran llegar en algún punto hasta suspender tus sellos, pues ya sabes el riesgo al que te estás exponiendo, más el riesgo normal de fiscalización, ¿no? Que bien lo dijiste, pues con toda la información que tienes lo va a cachar así el sistema, ¿no? Exacto, entonces ahorita más que nada, todo tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que enviamos porque anteriormente cuando esta tecnología artificial no la implementaba, o esta inteligencia artificial no la implementaba al 100% el SAT, todavía no la ha implementado al 100%, pero ya ha estado avanzando en esta inteligencia artificial, pues era más
pues no era tan fácil que pudiera detectar cierto tipo de errores u omisiones. Ahora sí ya es mucho más probable que las pueda detectar. Y fíjate que ahora, hablando precisamente de errores u omisiones y consejos para lo de la declaración anual, hablando precisamente del rubro de pérdidas, fíjate que es un caso muy común, Carlos, que precisamente cuando nosotros estamos hablando de pérdidas fiscales es cuando las deducciones son mayores a los ingresos. Así es. ¿No? Y después te menciona, dice, y si tú tienes PTU pagada, ese cociente que te resultó de las deducciones mayores a los ingresos, aumenta la pérdida. Claro. Sin embargo, fíjate que aquí hay que tener mucho cuidado porque muchos contribuyentes pueden tener una pérdida que no existe. ¿Por qué? Porque en principio, la ley del impuesto sobre la renta es muy clara. Existe pérdida solamente cuando las deducciones son mayores a los ingresos. Y si tienes PTU pagada, pues aumenta el importe. Pero en principio siempre las deducciones deben de ser mayores. Hay muchos casos en donde dices, tengo ingresos, pero no son ingresos, los ingresos siguen siendo mayores a las deducciones. Sin embargo, al restar la PTU, ¿qué crees? Le da la vuelta. Ahí pero no estamos hablando de una pérdida. ¿Por qué? Porque la pérdida, la pérdida estrictamente es cuando las deducciones son mayores. Supongamos un ejemplo numérico. Yo tengo 10 de ingresos y 12 de deducciones. Tengo 2 de pérdida y pagué 5 de PTU, pues ya mi pérdida se aumenta a 7. Estamos en un caso, vamos a llamarlo normal. Pero hay otro caso donde es al revés. Yo tengo 10 de deducciones, 12 de ingresos. Tengo 2 de utilidad. Tengo 2 de utilidad y al restarle los 5 de la PTU pagada, me sale un -3. Y ese -3 lo consideran como una pérdida fiscal y se la siguen amortizando. Cuando llega la autoridad te va a decir, ¿sabes qué? No. Esto no, sí, claro. Esto no es pérdida fiscal, amigo. Así es. Cuando más te debías de haber puesto en tu formato, si ya tenías 2 de utilidad y 5 de PTU pagada, solamente 2, claro. Y los otros 3, pues ahora sí que como dicen, pues ya perdiste, ¿no? Sí. O sea, tu resultado sería 0. Y de hecho, por eso, acuérdate, César, y como lo decíamos hace rato, el formato de salarios, por eso dice PTU no deducible. Para cuando pasan estos casos que estás mencionando, ¿no? Exactamente, entonces te digo que mucha gente, pues incluso puedes observar que está amortizando pérdidas que ni existen. Así es. Y acuérdate que también es una de las causales de las cuales, aparte de defraudación fiscal, pues de la suspensión de sellos digitales, que precisamente estés amortizando pérdidas inexistentes, ¿no? Así es. Entonces, muchos de los contribuyentes, y es que como está el formato, pues prácticamente digo que la autoridad hace esta parte de los formatos con el objetivo de ¿qué? De que te equivoque. El contribuyente se equivoque, ¿no? De sí, que claro. el contribuyente se equivoque y que de ahí pueda precisamente tener argumentos para poderlo fiscalizar y poder recaudar. Precisamente es el objetivo, ¿no? Al final de cuentas, bueno, dices, si estás haciendo bien tu chamba, lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente también tener mucho cuidado con el llenado, porque te digo que muchos dicen, pues me salió -2, pues es pérdida, no pasa nada, y ya en el pago provisional siguiente la voy a amortizar, cuando dices, ¿cuál? No, pues tenías que haber puesto 0. Sí, claro. Porque partimos de que no había ninguna pérdida, ¿no? Así Entonces, entonces, amigos de la audiencia, si tienen este caso, pues que en principio los ingresos son mayores a las deducciones y restando la PTU pagada ya le sale un número negativo, pues recordemos que ahí no es pérdida fiscal. Lo más que podrías poner o disminuir sería el monto de la utilidad que ya te salió, ¿no? Así es. Ahora, César, vamos a hablar de otros de los favores también muy comunes. Bueno, más que favores de lo nuevo que hubo en esta declaración. El cuadre de las bases de honorarios y arrendamientos pagados a personas físicas. También, ¿no? ¿Cómo te fue con esto? Cuéntanos. Fíjate que también cuando empiezas a llenar el formato, todo está aparentemente normal en el rubro de ingresos, pues tenemos un campo o 2 campos adicionales, ¿no? Que no teníamos antes, que era los ingresos exentos. Sí, claro. Y los ingresos no acumulables. Es un campo nuevo en los ingresos. En las deducciones, como bien mencionas, pues hasta donde ves tú la planilla, pues se podría decir que es una cuestión muy, pues no ha cambiado. Pero ya cuando entras al rubro específico de gastos, ahí te das cuenta que tienes un rubro de honorarios pagados a personas físicas, sí, claro. Y entonces ya viene prellenado, de acuerdo a las declaraciones que tú presentaste, el importe de las retenciones por servicios profesionales y reciclo
que tú presentaste en el año. Entonces ahí ya viene prellenado. Al final de cuentas, cuando tú haces tu declaración provisional, pues no viene una separación como tal de estos son los ingresos por honorarios o servicios profesionales y estos son los ingresos, estas son las retenciones por servicios profesionales y estas son las retenciones por reciclo. Vienen las dos juntas, no las puedes presentar por separado. Y en el formato vienen igual. Entonces aquí para poder deducir todos esos pagos que tienen relación con esa retención, tendrías que poner la base. Obviamente, si por ejemplo tú pagaste puros servicios profesionales, pues dices, bueno, vamos a ser prácticos. Entre 0.10. Exactamente, si tengo 300 de retenciones, entre 1.10 y ya tengo la base. Podríamos ser muy prácticos. El problema es cuando en esos 300 o en ese importe, pues tienes mezclados a los reciclos. Exactamente, tanto retenciones de reciclo como retenciones de servicios profesionales, y eso no lo habíamos visualizado. Así es. Y no venía, es algo nuevo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sacar nuestra contabilidad, nuestros auxiliares, y hacer un vaciado precisamente de cómo se conformaron. Y de hecho ya está bien, por ejemplo, en la parte del IVA, de la parte de la parte de las retenciones de IVA, ahí sí te pide que desgloses de cada uno por cada uno, ¿no? Entonces pues tener cuidado y tener precisamente esos datos. Fíjate, te voy a comentar mi experiencia con un cliente que tiene muchos restaurantes aquí en Ciudad de México y pues obviamente renta por todos lados, ¿no? Y algunas veces son personas morales los que rentan, otras veces son personas físicas. Y dentro de las personas físicas algunas son capítulo 3 y algunas son reciclos, ¿no? En su contabilidad, pues él agarra y registra arrendamientos y ahí pone su pool, ¿no? Ahí están todas las rentas. Sin separar qué era reciclo, sin separar qué era capítulo 3. Entonces ahorita cuando estaba haciendo su declaración anual, ¿cuál fue el problema al que se enfrentó? Que se dio cuenta que sus pagos provisionales de retenciones de ISR por arrendamientos los había hecho mal. ¿Por qué? No sé si también coincides conmigo, pero el formato de declaración, como bien lo dijiste, dice ISR actividades empresariales /reciclo, sin hacer distinción. ¿Eso qué significa? Que no importa si tú le pagaste a un reciclo honorarios o si tú le pagaste a un reciclo arrendamientos. Se declaran en el formato de actividad empresarial y profesional. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que hizo este cliente? Agarró y dijo, a ver, César, honorarios reciclo, se va al de actividad empresarial. Carlos, arrendamiento reciclo, se va con las retenciones de arrendamiento. Entonces, a la hora de que empieza a hacer todo el cuadre, empieza a votar y pues le decimos, ¿sabes qué? Es que aquí pues tus retenciones no cuadran con esto. No, sí. No, mira, a ver, aplícale a tus arrendamientos entre el punto 10 y te bota una base diferente. No, pues está bien. No, y hasta que no analizó el auxiliar, ay, es que estos son reciclos. Pues, ¿sabes qué? Es que estos tenían que ir arriba. Entonces, esa parte la vimos ahorita en la declaración anual. Y todo parte de un formato inexacto. Y no porque el contribuyente se haya equivocado. Al final del día yo creo que el contribuyente hizo lo correcto. A ver, es un arrendamiento, pues está bien todo acá, ¿no? El formato inexacto es el del SAT, que no nos dice, a ver, reciclo, y no nos dice, aquí donde dice reciclo, mete cualquier reciclo, sea lo que sea, mete cualquier reciclo. No nos lo dice, no nos da una guía. Tú bien lo acabas de decir, César. Nos lo ponen para que nos equivoquemos. Sí, claro, todos estos errores, bueno, más bien, todos estos formatos, acuérdate que están diseñados precisamente para que el contribuyente se equivoque. Y la autoridad obviamente aprovecha esos errores, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y luego muchas veces dicen, es que, fíjate, he escuchado durante muchas, ya décadas, y me voy a evidenciar, ¿no? Con mi edad, he escuchado durante muchas décadas que dicen, es que ya no se van a necesitar contadores para hacer... ¿Sí? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, Carlos? Muchas. No, ahora creo que más ahora en estos tiempos se necesita de un contador, pero un contador que sí sea contador, ¿no? Y que sí sea contador y que no tenga una visión fiscal. Y hablando, ahorita que metamos a los estados financieros, hago mis comentarios. Pero fíjate que sí es importante que también entonces los contribuyentes empiecen a hacer, digo, ya desde la parte de las retenciones del IVA, ahí ya te pide una separación.
de servicios profesionales o qué otro tipo de actividades Claro. está sujeta a la retención. Entonces podrías aprovechar esa parte Y cuadrar con trasladarla ISR. con Claro. la del impuesto sobre la renta, ¿no? Porque te digo que en las retenciones de servicios profesionales y reciclo solamente viene un rubro para el pago provisional. En lo que son retenciones de arrendamiento sí viene un campo específico, pero en lo que son servicios profesionales y reciclo solamente viene uno, y ahí tienes que meter todo. Pues, las retenciones de servicios profesionales y reciclo sumadas. Lo que tendrías que hacer es llevar y más si tienes, por ejemplo, si eres una sociedad que paga mucho a personas físicas con estas características, pues forzosamente te está obligando a tener controlados precisamente las bases. Anteriormente decías, pues entre 1.10 y vámonos. y vámonos, sí, claro. no hay problema, ¿no? Ahora pues se complica esa parte. Y si no la llenas, pues obviamente pues no te deja, te va sumando la parte por cada mes, la base de cada uno de los meses de esas retenciones, y la sumatoria es la que te permite poderla deducir como honorarios pagados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Si son de las que nada más pagaron honorarios, pues entre 1.10 y ya. Si no, si están mezclados, pues sí tendrías un procedimiento adicional que sería pues integrar esa parte, ¿no? Perfecto. Déjame hacer un comentario al respecto de estímulos, y qué te parece si entramos a contestar ahí algunas preguntitas, porque estoy viendo que aquí nuestro buen amigo Lalo Núñez nos está pidiendo ayuda, pero no nos dice de qué. Tú dinos con qué te ayudamos en este caso, Lalo, y mira, sin bronca, acaba que está César, no hay bronca, entre los dos le echamos un montón. Sí, ahorita les echamos un montón, no te preocupes, Lalo, gracias por siempre hacer tus comentarios. Muy bien, pues a ver, fíjate que hay todo un tema alrededor de aquellos contribuyentes que están utilizando los estímulos fiscales de lo que es la fracción cuarta y quinta del artículo 16, inciso A de la Ley de Ingresos, que es el estímulo fiscal por pago de peajes, y el estímulo fiscal por IEPS diésel automotriz. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdas, pero la Ley de Ingresos dice que se tienen que acumular. Pero ¿cuál es el error más común que yo me ha tocado ver? Porque digo, igual que tú, pues también hago auditoría. El error más común que me ha tocado ver, César, es que los contribuyentes acumulan el dato del año. Y no, tienen que acumular el dato del año anterior, porque recordemos que los estímulos se acumulan de acuerdo a la fecha calendario de aprovechamiento, no a la fecha fiscal. Entonces, ¿a qué voy? Por ejemplo, si yo estoy presentando ahorita mi declaración anual 2022 y estoy aprovechando ahorita un estímulo fiscal, ya sea de peajes o de IEPS, ¿cuándo lo estoy aplicando en año calendario? Ya en 2023. Entonces, ¿cuándo se vuelve ingreso acumulable? Para 2023. Exacto. Y ese es un error muy común que comete la gente. Entonces, vienen desfasados, César. Sí, por lo mismo de que, como dices tú, se publica la Ley de Ingresos, pero esa Ley de Ingresos, aunque su publicación es, por ejemplo, en el año 2022, pero su aplicación es para el 2023. Así ¿no? es. Entonces, esos estímulos están desfasados, ¿no? Es correcto, van desfasados. Y sobre todo, ¿por qué? Porque mira, yo tengo varios clientes del sector transporte, es muy común que usen estos estímulos. Y qué bronquísimo es siempre eso, ¿eh? Qué bronquísimo es siempre eso, porque pues lo usan al por mayor, ¿no? Sí, claro, pues sí. Al por mayor. Entonces, para todos nuestros amigos, porque recordemos que también ya tiene 5 años que esos dos estímulos están abiertos a cualquier persona, a quien sea. Por ejemplo, yo en el despacho lo aprovecho. En el despacho aprovecho el de peajes. Sí, claro, pues hay muchos que se viajan constantemente y Así obviamente es. pues esa deducción pues puedes aprovecharla, Sí, ¿no? pues Sin digo, ningún problema, ese de estímulo que la puedes aprovechar. lo que aproveches de que se lo lleve el gobierno, a que te lo puedas, Sí, a que claro, te quede en pues. tu mano para echarte una comidita, pues mejor Pues dar una sí, comidita, mejor lo ¿verdad? aprovechamos, ¿no? Pues claro. Sí. Entonces, nada más que tomen en cuenta nuestros amigos eso, ¿no? Que el que acumulas como ingreso para este año es el que aprovechaste en tu declaración anual 2021 que presentaste en marzo 2022. 2022, exactamente. Ese es el ¿no? que consideras ahorita en el anual como Tendrías acumulable. Como acumulable, ¿no? De hecho, esos se ponen dentro de un renglón que también que le cambiaron de nombre porque ya existía, pero le cambiaron de nombre, que es el que dice ingresos que solo se acumulan en la declaración anual. Pero ahí también tenemos que distinguir, César. Si yo soy un autotransportista, mi estímulo fiscal sí se va acumulando, o sea, se va considerando ingreso acumulable en cada mes. Y entonces cuando llega el anual ya no uso ese renglón, porque ya viene acumulado. Pero si yo no soy transportista, soy de cualquier otro renglón, entonces cuando sí utilizo ese renglón de ingresos que se acumulan en la declaración anual y selecciono estímulo fiscal IEPS diésel o estímulo fiscal peajes.
¿sale? Sí, hay que es un tener tema mucho importante. cuidado con eso, sí, porque sí, muchos tienen ese, o están cayendo en ese error, ¿no? En ese error. De la acumulación del estímulo. Y a veces, mira, cuando acumulas de más, pues la autoridad no te dice nada. Exacto. El problema es cuando acumulas de menos, que por desgracia casi siempre suele ser así. Siempre es así, ¿no? Acumulas de menos. Sí, claro. Pero bueno, a ver, nos dice nuestro buen amigo Juan Otero, que es nuestro fiel seguidor, nos dice, ¿qué porcentaje sugiere aumentar por hacer la declaración anual de persona moral con los cambios, estados financieros, considerando que el 90% de clientes no usan ni llevan esta info? Híjole, amigo Carlos. Bueno, pues aquí nos vamos a meter ya vamos a meternos precisamente con esta pregunta que nos hace nuestro amigo Juan Arturo, a la parte que creo que fue una parte que a todos los choqueó, ¿no? Así es. Y que, como te decía, yo creo que el nuevo formato de la declaración anual puso en evidencia a muchos contadores, ¿no? O al gran gremio de los contadores. Yo siempre había dicho siempre he dicho en estos espacios que siempre lo importante, siempre hay que tener esa visión financiera, porque eres de formación contador, Así no es. fiscalista. Entonces, siempre se había estado distorsionando en estas últimas décadas, que siempre imperaba la visión fiscal antes de la financiera. Y creo que este formato de la declaración anual puso en evidencia a muchos contadores que tenían esa mentalidad. Digo, ¿por qué? Porque ahora con nuestro amigo Juan Otero dice, oye, ¿cuánto le tengo que cobrar de más por hacer los estados financieros? Dice, oye, pero si esa es una tu obligación chamba que debes de hacer sí o sí. Claro. De hecho, podríamos decir que, por ejemplo, el mismo artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación te menciona que parte de la contabilidad son los 4 estados financieros. Así es, Ahí claro. menciona el estado de origen y aplicación de recursos. Bueno, hay que actualizarlo, pero es el estado de flujo de efectivo. Y no nada más nos quedemos con eso, sino que la misma Ley General de Sociedades Mercantiles, pues también en su artículo 172 te menciona que cuando emites los informes a los socios o accionistas, presentas dentro de esos informes los 4 estados financieros. Entonces te digo que al final de cuentas dices, ok, puso en evidencia a muchos contadores porque dicen, oye, ¿y ese flujo de efectivo cuál es? ¿No? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿O es nuevo? Dices, híjole, la verdad, amigo Juan Otero Guzmán, pues yo creo que aquí, pues a menos de que el contribuyente, pues sí te permita hacer un incremento en la iguala, pues yo creo que ya la hiciste, pero realmente es parte del trabajo de nosotros. Es parte de tu chamba. Como te decía, nosotros vemos más una cuestión más fiscal que una cuestión empresarial. Por ejemplo, ¿cuántas veces es básico que por lo menos una vez al mes o por lo menos una vez cada trimestre, una vez cada 6 meses, te reúnas con el empresario a analizar los estados financieros? Sí, claro. ¿Cuándo lo hacemos? Pues en Nunca. la mayoría casi no. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es, oye, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? Ah, sí. Cuando lo que les debería de interesar, oye, ¿cuál es la cifra que me arroja tu estado de resultados integral? ¿Por qué? Porque si soy una sociedad que tiene un rendimiento nulo y estoy pagando impuestos, oye, pues ahí hay un foco de atención, porque dices, ¿cómo es posible que mi sociedad tenga una pérdida y esté pagando impuestos? Ahí hay algo que ver, ¿no? O vemos muchas sociedades que cuando lees los estados financieros y los interpretas, pues resulta que sus sociedades no tienen rendimientos. Claro. Y siguen pagando. Y dices, oye, has operado 5 años sin obtener ningún rendimiento y nunca te has preocupado por ver por qué, ¿no? Entonces te digo, aquí, amigo Juan Guzmán, pues aquí sí tendrías que tener esa parte. Y te digo, evidenció a muchos contadores este formato, porque al final de cuentas dices, oye, ese trabajo se tiene que hacer, es parte de nuestro trabajo. Y otra, pues no tomarlos nada más pues así como, sino que como todo negativo, sino que es también un nicho de oportunidad para, pues de alguna manera, la profesión que se ha venido abajo en estos, sí, claro. Que digo que salen personas en TikTok, en estas redes sociales donde con un video te enseñan a hacer tu declaración anual, pues es momento para dignificar la profesión. Siguiente. Sino que es momento para dignificar la profesión y decir, a ver, esto no es nada más enchilame esta gorda, ¿no? Claro. O sea, también debemos de tomarlo como un reto para decir, oye, todas esas personas que dicen que ya no se necesita un contador para hacer declaraciones, pues es el momento preciso para poder demostrar que no es cierto, que la contabilidad es precisamente la base y que se necesita un verdadero contador. Y a mí siempre se me hacían burla de que estudiaba las normas de información financiera.
o los principios de contabilidad generalmente ignorados, ¿no? Ignorados, ¿no? Entonces, pero ahora dices, oye, y ahora resulta que todo el mundo ya quiere hacer normas de información financiera, y ya todo el mundo normas de información financiera cuando esas normas de información financiera pues, tienen años. Pues son de 2004, o sea, básicamente sí, van a la par de la... Sí, y si hablamos de los principios de contabilidad generalmente aceptados, no, pues viene todavía más para atrás, 97, sí, claro. Mucho más para atrás, ¿no? Las normas, estrictamente su entrada en vigor es a partir del 1 de enero del 2006. Sí, claro. O sea, ya tenemos bastante, pero casi nadie las tomaba en cuenta, por lo mismo de que te digo, tienen esa visión meramente fiscal y todo lo quieren ver fiscal, y ahora se dan cuenta que no, que todo esto pues es financiero. Fíjate, yo creo que vas a coincidir conmigo en este comentario que voy a hacer. Yo me he dado cuenta, sobre todo en mi labor como auditor, que mucha gente, muchos contadores, no llevan ni una contabilidad fiscal 100%, ni una contabilidad financiera 100%. Llevan un híbrido, le podríamos decir un contabloide, algo así, porque llevan un híbrido. Porque unas cosas están hechas como lo dicen las NIF y otras cosas están hechas como lo dice la ley. Entonces, esa contabilidad no sirve, César. Porque ni te sirve para determinar correctamente aspectos fiscales, ni te sirve para analizar correctamente situación financiera. Es correcto. Yo hubieras visto la otra ocasión con un cliente que tengo acá en la zona industrial de Jalostoc. Platicaba, o sea, tuvimos junta precisamente para informe de auditoría, todo eso. Y pues obviamente el contador casi me quería colgar ese día, casi era peor que Judas, que Salinas de Gortari y anexos, es para ese día para él, ¿no? ¿Por qué? Porque le dije, ¿sabes qué? Es que tu contabilidad está mal hecha. ¿Cómo que mi contabilidad está mal hecha? Sí, está mal hecha, no sirve tu contabilidad. ¿Por qué dices que no sirve? Pues no sirve. Y ya le empecé a decir, mira, a ver, tus ingresos, ¿cómo lo estás registrando? Pues conforme facturo. Pues sí, pero resulta que tú haces un contrato tal fecha y facturas hasta 2 o 3 meses después. Tú tuviste que haber reconocido desde acá, no desde aquí. Y yo nomás se quedaba. Ahí luego le comentaba, le dije, oye, y pues tienes locales en 90 y llevas años en esos locales. ¿Dónde están tus cuentas de provisión de D5? ¿De qué? Sí, tus cuentas de provisión de D5. ¿Qué es eso, contador? Sí, por favor, ¿no? O sea, sí. Le empecé a votar y donde vino ya de plano la gota que derramó el vaso fue cuando le dije, y tus depreciaciones están mal. ¿Por qué están mal? Pues le dije, a ver, dime cómo determinas tu depreciación. Y esto lo comento para que nuestros amigos se den cuenta si están mal. Pues agarro el monto original de la inversión, le multiplico por la tasa de tal, le digo, ¿y esa tasa dónde la sacaste? Pues es la que dice la ley del impuesto de la venta. Ah, está bien. ¿Y cuánto te da? No, pues me da esto y eso es lo que registro. Ah, perfecto. Oye, ¿y me puedes decir dónde quedó la vida útil de tu activo? El valor de desecho. El valor de desecho. ¿De dónde quedó? ¿Dónde queda, no? ¿Eso qué es? ¿Cómo que eso qué es? Pues es lo que dice la NIF. No, pues no. No, y espérate, César, y para que también lo vean nuestros amigos. Tenían aportaciones para futuros aumentos de capital, registradas en el capital. Entonces agarré y pues... comúnmente podríamos registrarlas. Sí. Acto seguido les dije, oye, ¿me puedes dar por favor el acuerdo de asamblea donde decidieron los socios hacer aportaciones para futuros aumentos de capital para ver en qué fecha se tuvo que haber capitalizado? No necesito eso, contador, para registrar una aportación para futuro aumento. Así el día que el accionista la quiera retirar, se la entrego y ya. Digo, pues entonces, ¿sabes qué? Entonces estás mal. ¿Por qué? Porque la NIF 11 dice bien claro que los movimientos del capital van con base en las decisiones de los socios. Exactamente, debe de haber una... Y las decisiones de los socios se plasman en las actas de asamblea. Ordinaria, extraordinaria. Así es, me dice, entonces, digo, eso debe haber sido un pasivo. Y la NIF 9 lo dice bien claro, que si es una aportación para futuro aumento, pero no está en un acuerdo de socios, es un pasivo. Es un pasivo, punto. Exactamente. Y con todo eso le empecé a votar cosas y pues obviamente le cambió la declaración. Sí, claro. Porque quien diga que la contabilidad financiera no afecta a tu declaración anual, está mintiendo. Está mintiendo, exactamente. Fíjate que nosotros hemos encontrado muchas soluciones
a problemas fiscales con las cuestiones financieras. Así es, claro. Dices, no es necesario traer a un Carlos. No es necesario traer a un Carlos, a X un Rubén, persona, sí, claro. César Reyes, todo. Simplemente haz bien tu contabilidad, registra las transacciones, porque como siempre he dicho, la contabilidad no registra CFDIs. Así es. La contabilidad registra transacciones. Y en el momento del devengo. Bien que estás mencionando precisamente, casi nadie habla, por ejemplo, de la NIF D1, claro, que es precisamente la de los ingresos, que así bien mencionas, es. dices, los ingresos que son la NIF D1, que son ingresos por contratos con clientes, como bien mencionas, dices, ok, independientemente de cuándo emitas el comprobante, que eso es cuestión fiscal, debes reconocer el ingreso en el momento de la firma, en que tú ya conoces claro, la obligación, o en el momento en que tú le das control de los bienes al tercero, al cliente, ¿no? Así es. Entonces aquí estamos hablando de si yo ya en mi contrato, y eso también, fíjate que todo lo financiero tiene que ver mucho también con cuestiones ahora también fiscales. Te digo, la NIF D1 te menciona contratos con clientes. Eso me está diciendo que tengo que tener forzosamente un contrato. Desde ahí empezamos. ¿Y cuántos clientes o cuántas personas no tenemos contratos con clientes o no es costumbre hacer contratos con los clientes? Cuando la NIF D1 precisamente se basa en eso. Registra el ingreso en el momento en que reconoces o que identificas la obligación, o en el momento en que tú transfieres el control de los bienes. Así es. Al tercero o al cliente. Muchas veces dices, ¿qué crees? Te expedí el comprobante, pero la mercancía la tengo en mi almacén. Claro. De acuerdo a la D1, todavía no es ingreso. Todavía no es ingreso. Así es. Pero para efectos fiscales, muchos dicen, no, ya expedí el comprobante, registra el ingreso. Dices, no. Pero para efectos de las NIF, de las normas de información financiera o de la contabilidad financiera, el ingreso no lo registras hasta allá, así hayas expedido el comprobante, hayas cobrado, ¿no? El ingreso no lo registras hasta que no le transmites el bien, control total, claro, del bien. Entonces, ¿qué es el control total del bien? Ten, Carlos. Sí, ya es mío. Ya es tuyo, ya está ya. Así es, sí, ya. Ya es tuyo, yo ya no tengo control, ahora tú no la tienes. Entonces en ese momento ya reconozco el ingreso. Y te digo, hablas precisamente muy bien de esas cosas, ¿no? Que son cuestiones financieras y que no necesariamente muchos problemas de carácter fiscal se resuelven y se soportan. Exactamente, y se soportan con cuestiones financieras. Ahí te va otro caso, Carlos. Por ejemplo, las partidas no deducibles. Yo siempre soy enemigo de que en una balanza de comprobación pudieran haber una cuenta que diga no deducibles. Claro. Eso nunca debe de haber en una contabilidad financiera. No debe de haber una partida no deducible, pero porque estamos casados con eso. Es que no tiene requisitos, o no tengo el comprobante. Pues es no deducible. Fíjate, era un automóvil y no tenía comprobante fiscal. Lo mandé a no deducibles. Permíteme, ¿Y cómo por qué? ¿Por qué no? El hecho de que no tengas un comprobante fiscal no quiere decir que la transacción no se haya realizado y que no debas registrar un activo, ¿no? Claro. Pero bueno, y así con muchos casos, ¿no? Un hotel, un restaurante, lo que tú quieras, no tengo el comprobante, oye, ¿por qué no lo vas a registrar? Y digo, comúnmente, por ejemplo, cuando tú haces conciliaciones con personas en el extranjero y ven, por ejemplo, oye, ¿y esa partida de no deducibles qué es? ¿No? Hasta te hablan, dicen, oye, ¿y esa partida de no deducibles a qué se refiere? ¿No? No, pues es que esa partida era, por ejemplo, de un restaurante o de un hospedaje. Debe de ir como hospedaje o debe de ir como papelería o debe ir en el rubro que sea. Lo recomendable aquí para controlar y tener empatada esa parte fiscal y esa parte financiera es decir, ok, por ejemplo, son 100,000 pesos de una erogación que se hace por el concepto que tú quieras. No tiene comprobante. La mando, no. Mándalo al rubro que es. Y en cuentas de orden, si quieres, tú registra la parte que no se deduce. Ahí está el detalle, ¿no? Como decía Cantinflas, ahí está el detalle. En cuentas de orden, controla esas partidas no deducibles. Y en tu contabilidad vas a tener esos 100,000 pesos que eran de un hospedaje o lo que tú quieras. Pero está en el rubro que debe de estar. Y cuando analizas los estados financieros, dices, ok, oye, ¿por qué me gasté 100,000 pesos tanto en hospedajes, ¿no? Claro. No es lo mismo ver hospedaje 100,000 pesos a no deducibles 100,000 pesos. Dices, ¿esa qué es, no? Así es. Entonces, y ya en tus cuentas de orden tienes tus 100,000 pesos cuando haces tu conciliación fiscal contable. Dices, esa es. Esta partida no la tengo que considerar como una deducción para efectos fiscales. De hecho, precisamente esa es la razón de la existencia de la conciliación contable fiscal. Exactamente, porque que identifique las diferencias. Sí, hay muchas diferencias que claro.
observar en cuestiones, digo, y vámonos, por ejemplo, a un caso de la declaración anual, simplemente con la determinación de la UFIN, simplemente con la determinación de la UFIN. Para determinar la UFIN, y que es precisamente parte del formato, ¿qué te dice? El resultado fiscal menos ¿qué? Las partidas no deducibles. ¿Y qué es lo que siempre disminuyen los contribuyentes, o en la gran mayoría siempre observo? Que dentro de esa disminución que hacen al determinar su fin, disminuyen las partidas sin requisitos fiscales. No, pues ya. Dices, no, esas no son los no deducibles. Sí, no. Y es claro el reglamento, bueno, es claro y entre comillas, porque si te vas al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, dice, los no deducibles son los no deducibles. Ah, sí, claro. Entonces está mencionando la ley del impuesto sobre la renta que los no deducibles que debes de restar para considerar o para determinar tu fin, no son los no deducibles, porque acordemos que hay no deducibles porque no tienen requisitos fiscales. Así es. Y hay no deducibles que la misma ley expresamente dice que no se puede deducir, claro. Que así tengas el comprobante, lo hayas pagado con tarjeta de crédito, transferencia, simplemente no se puede deducir. Esos son precisamente los que tienes que... Imagínate que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Del automóvil, Carlos, que digas, no tiene, o una partida a la que tú quieras, no tiene comprobante fiscal, 100,000 pesos, la mandas a no deducibles. Determinas tu fin, le restas estos 100,000 pesos, ¿qué va a pasar con esa resta? Pues lo que va a considerar es que vas a tener una CUFIN negativa. Pues más pequeña o negativa incluso, sí, claro. ¿no? Cuando no es cierto. Entonces, cuando ves al empresario y quiere que le repartas utilidades, pues oye, pues vas a tener que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque tienes una UFIN negativa o tu UFIN es mucho menor. ¿Por qué? Porque no supiste diferenciar entre un no deducible que es por falta de requisitos y un no deducible que es porque la misma ley lo menciona en el artículo 28. Entonces, al determinar la UFIN, imagínate, le das un trancazo a la CUFIN, a la UFIN del ejercicio por 100,000 pesos cuando no lo deberías de dar, ¿no? Claro. Entonces, muy bien. Aquí entonces, todo eso, pues te digo, viene precisamente de los registros contables, ¿no? Pues a ver, vamos por la otra pregunta. Nos dice Tere. Dice, buenas tardes, no me va a dar tiempo de presentar los pagos provisionales de una persona moral reciclo. Lo que no me coinciden son los egresos. ¿Puedo presentar la anual y después los pagos provisionales para cumplir en tiempo? Muchas gracias. Excelente. Pues lo que comentábamos, ¿no, Carlos? ¿Sí? Aquí, quizá a lo mejor por cuestiones de presentación, dices, bueno, si quieres presentar la declaración con esos errores, pues puede ser válido, pero la sugerencia es que puedas rectificar precisamente los pagos provisionales, esperar el plazo que ahorita te digo que hay un desfase entre el pago provisional y la fecha en que vas a presentar la declaración, más o menos de 48 horas. Yo creo que lo más conveniente sería que presentes los pagos provisionales corrigiendo esa parte de la base de los honorarios, se actualiza el sistema y después presentas tu declaración anual ya correcta, ¿no? Sí, claro. Porque si presentas los pagos provisionales, presentas la declaración anual así como está y luego presentas los pagos provisionales, se va a actualizar el sistema, tú vas a tener unos datos y si no haces una complementaria, los datos que se actualizaron, pues no, o van a tener una discrepancia con lo que tú presentaste en la declaración anual. Y eso puede ser una señal para, yo tengo detectadas estas diferencias por el algoritmo simplemente, ¿no? Que dicen, tu declaración anual ya no me checó con lo que tú tienes en las retenciones. Perfecto. A ver, vámonos con la pregunta de Margarita Aguilar. Nos dice, en los últimos 3 días no carga la información por ningún navegador. Sugerencias. Híjoles, aquí como te mencionaba, de que desgraciadamente luego la información no es tanto por la cuestión tecnológica del contribuyente, sino que la página del SAT ha tenido muchas fallas en estos últimos momentos y que incluso pues ni siquiera te deja poder accesar a la misma declaración, o incluso lo que comentábamos hace rato, que incluso aunque ya hayas llenado la declaración, pues muchas veces por falta de tiempo, pues a lo mejor lo que estabas acostumbrado anteriormente, yo lleno la declaración en la parte, por ejemplo, de la cuestión fiscal, y mañana ya lleno los estados financieros. Te sales, vuelves a ingresar, aunque esté guardada la declaración, no te guarda los datos ya claro. que has tenido. Entonces, aquí sí, la verdad, pues la autoridad, digo, yo creo que lo hace con dolo. ¿Por qué? Porque eso causa que caigas otra vez en el error, porque dices, tengo que volver a llenar la declaración y como ya casi es... Sí, ya estamos al 5 para la hora, ya claro. sin conciencia, ¿no?
Fíjate, te voy a comentar una situación causal que descubrimos en el despacho. Fue causal porque no, así que como decía el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo. Nos dimos cuenta que equipos de cómputo configurados para hacer uso del ITSE en esa computadora te hace menos fallas la página del SAT en el aplicativo de declaración anual. Okay. No sé en qué consista, te digo que fue causal. Sí. O sea, fue causal porque así como, o sea, este error que nos decía Irene, mucha gente me lo comentó, pero nosotros en el despacho no lo tuvimos. O sea, nosotros no lo tuvimos, pero porque accidentalmente nos dimos cuenta de eso, porque estábamos trabajando, de repente se nos trabó y empezamos, pues ¿cuál? Pues como la persona que lleva la parte de seguros, eso no estaba, pues agárrate esa, pues órale, pum. En esa, y fue la que jaló. Jaló. Entonces, mi moraleja de esto, César, los que tengan una computadora que tengan configurada para ITSE, llenen ahí su declaración anual de personas morales y te va a hacer menos fallas. ¿En qué consiste? No lo sé, pero te hace menos falla. No, pues sí, ahora sí que vean las computadoras que tengan, incluso son las que se configuran para ITSE, son las que... Sí, las más viejitas. Las más viejitas que tienen esas versiones de Windows que jalaban precisamente con la parte del Java y todo eso, que el ITSE también es otro problema, ¿no? Exacto, pero no sé en qué consiste, César, pero pues fue causal, nos dimos cuenta de manera causal. Ahí está el consejo, ¿no? Sí. Que utilizas la computadora que utilizas para el ITSE. Para el ITSE, ¿no? A ver, nos dice Juan Arturo nuevamente, dice, en el deber ser, el CP que hace la contabilidad de persona moral, ¿debe hacer la contabilidad de los socios de la persona moral? Bueno, pues si en el acuerdo de voluntades del contrato en eso que tú quedaste, celebras, sí, claro. tú quedaste que puedes hacer la declaración de los socios, pues la tienes que hacer, si no, ahí sí sería válido. Por eso digo que extra, siempre hay que tener esas condiciones por escrito, ¿no? Así Porque es. siempre piensan que el contador es el todólogo, ¿no? Aparte de registrar las operaciones o las transacciones, haz los impuestos, vuélvete también cuestiones informáticas, claro, todo eso, y hasta incluso también vuélvete gestor. Exactamente, eres gestor, eres de todo. Entonces, si tú de alguna, por eso decía hace rato que hay que empezar a dignificar la profesión, precisamente porque ya eso de ser todólogo, yo creo que ya es momento en decir, sabes que yo soy contador, yo no soy ni capturista de facturas, ni otras cosas, ni informático, porque si oiga, contador, ¿cómo le hago acá? Digo, pues ¿cómo lo soluciono? No soy informático tampoco, más o menos tengo la noción, pero podría ser. Y ya lo andas resolviendo todo, ¿no? También uno tiene la culpa por ser el todólogo, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que es momento también de dignificar. Es el momento preciso para empezar a decir, ¿sabes qué? No, mi trabajo es de contador. Sí, por supuesto. A ver, nos dice Álvaro Martínez, estimados maestros, ¿qué implicaciones reales conllevaría el que presente la declaración anual fuera de tiempo? Digamos, una semana después, considerando que no me da impuesto a pagar. Pues ya lo habíamos comentado, ¿no, César? Ahora sí que invocando el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, se entendería un cumplimiento voluntario espontáneo. Considero yo que el SAT no nos va a hacer nada en el primer mes. Es decir, mientras no pasemos de abril para presentar el anual, no nos va a hacer nada. Ya después de abril, sí podrían venir otras cosas, ¿no? Sí, obviamente pues hay que considerar el riesgo, pero el riesgo yo creo que sería mínimo, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Como dices tú, ya si pasamos de un mes, pues ya el riesgo aumenta de que pues, te pudieran requerir y que pudieras tener ahí una infracción y una sanción de por medio. Esta pregunta que sigue está buena, César. Ajá. Porque es un sentir colectivo de mucha gente. Nos dice Belsi. Muy buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué pasa si se presenta la declaración anual sin notas a los estados financieros? Ok, bueno, haciendo referencia precisamente a las cuestiones financieras, recordemos que los 4 estados financieros básicos, pues es el estado de situación financiera o balance general, lo podemos encontrar en otras bibliografías así, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivos y sus notas a los estados financieros que son parte integrante de los mismos. Aquí yo considero que, por ejemplo, para las notas de los estados financieros, pues yo creo que la autoridad se quedó corta porque nada más te dan 300 caracteres para poderlas hacer. Cuando notas a los estados financieros, incluso puedes, en algunos estados financieros, pueden ser incluso hasta un cuaderno de 50 hojas de puras notas a los estados financieros. Entonces,
Aquí las notas de los estados financieros es prácticamente para cuestiones de revelación, ¿no? Porque en el cuerpo de los estados financieros muchas veces es imposible poder revelar algunas cuestiones cualitativas de la información financiera. Entonces utilizas las notas para decir algunas cosas, para darles relevancia o revelar más allá de una comunicación efectiva. Exactamente. Entonces aquí no es obligatorio si no tienes nada que revelar. Ajá, o si tienes algo que revelar y no lo quieres hacer, tampoco no pasa nada. Multar, no pasa nada. Aquí es a elección. Obviamente hay cuestiones en las cuales sí yo consideraría que sería necesario que la autoridad pudiera tener el dato, saber ¿no? qué hay. Precisamente. Por ejemplo, en el balance general el rubro de los intangibles, que como no se detalla, nada más pones un valor, ahí sí puedes poner una notita. Ah, mira, este $1,000,000 que está aquí es marcas, 800,000 pesos, depósitos en garantía o no sé, otro rubro, tanto. Ahí sí, ¿no? Pero mira, fíjate que desde mi particular punto de vista, César, y como decías hace rato, ¿no? Atendiendo a lo que fue el último cambio, a lo que ahora es el marco conceptual de lo que ahora quedó todo en la NIF A1, si nos vamos al capítulo 80, que es donde quedaron comprendidas las notas a los estados financieros, mi opinión muy particular, no sé si coincides, digo, tú sabes que también aquí se vale no coincidir. Sí, no, claro, y para eso estamos aquí. Y para eso estamos aquí, ¿no? Mi opinión muy personal en este sentido, yo soy de la opinión de que lo que está pidiendo el SAT en su declaración no son notas a estados financieros, no son notas, sino que son, como bien tú lo dijiste, y ahí yo coincido mucho con lo que tú acabas de decir, son revelaciones que tú le quieras hacer al SAT sobre esa partida. Exacto. Y creo que eso tú y yo coincidimos porque los dos hacemos CIPRED. Y el CIPRED tiene eso. Exacto. Es eso que hoy vemos en la declaración anual, lo tiene el CIPRED. El CIPRED te pide tus notas de estados financieros como son, y aparte en los estados financieros te pide que le pongas revelaciones, explicando variaciones, explicando cosas. Exacto. Y yo creo que eso es lo que pidió para el anual. Exactamente, por eso te hablaba del espacio, ¿no? Esos 300 caracteres, si estamos hablando de verdaderas notas a los estados financieros, esos 300 caracteres que la autoridad te está poniendo para poder hacer una revelación a una partida, pues se queda corta, ¿no? Entonces, sí, claro. Pues aquí, si crees o consideras que puede ser importante que la autoridad sepa algo, para efectos de que no, ya sabes que la autoridad siempre presume cosas, ¿no? Así es. Y para efectos de que no salga con alguna presunción, decir, mira, de una vez te aclaro que ¿qué es esto? Punto, por ejemplo, supongamos que va a haber, por ejemplo, en el efectivo, equivalentes del efectivo, estamos viendo que hay una separación del efectivo restringido, no restringido, ¿no? Muchas veces tú tienes en tus cuentas de bancos o en tu efectivo, equivalentes de efectivo, cuentas que están restringidas y esa restricción va más allá del ciclo normal de operaciones. Así es, claro. Y entonces dices, ok, esa no va ahí en el efectivo, en ese, sino ¿no? que lo va para la parte de abajo, claro. Abajo, en lo que es el activo no circulante. Y ahí sí valdría la pena decir, oye, aunque sea una partida de efectivo, como su restricción es más allá de un ciclo normal, o claro. del ciclo normal de operaciones, por eso está aquí abajo, ¿no? Así es. Esas son de las cuestiones que pudiéramos tener en cuenta. Que creo que estás haciendo la aclaración pertinente, ¿no? Para los que no sepan qué es un ciclo normal, porque digo, se supone que como contador lo debemos de saber, ¿verdad? Pero para los que no sepan qué es un ciclo normal, el ciclo normal es aquel que comprende 12 meses, que corre del 1 de enero al 31 de diciembre. Si una partida pues ahora sí que se realiza o la situación que sea después de ese plazo de 12 meses, se considera que es a largo plazo, ya sea de activo o de pasivo, pero es a largo plazo. Entonces hay que reclasificar. Lo mismo, como dices tú, en la parte de las aportaciones para futuros aumentos de capital. Así es. Oye, ¿por qué? Y de hecho en el formato sí viene tanto en el pasivo como en el capital, ¿no? Claro. Sí. Pero sí valdría la pena que si la pones en el pasivo, es decir, está en este rubro. ¿Por qué? Porque no tenemos un documento que soporte claro, legalmente la decisión de los socios. Y mira qué importante puede ser, por ejemplo, eso que acabas de decir, César, porque eso te cambia tu estado de cambios. Exacto. En el capital. Ahora sí que valga la redundancia, te cambia el estado de cambios, cambia totalmente y te cambia el balance. Sí, entonces también es importante conocer la interrelación entre los estados financieros, porque muchas veces andan sufriendo haciendo los estados financieros, es que no me cuadra es que mira, la utilidad que tienes, y por eso también tienen una secuencia los estados financieros, la elaboración de los estados financieros.
Yo considero que esta es mi secuencia. Primero debes de hacer el estado de resultados integral. ¿Por qué? Claro. Porque en el estado de resultados integral vas a sacar lo que es la utilidad o pérdida en la operación. Así es. Y eso va a estar relacionado con ¿qué? Ya sea que te quieras seguir con el estado de situación financiera, pero yo sugiero que te sigas mejor con ¿qué? Con el estado de cambios en el capital contable. ¿Por qué? Porque ese resultado también va a ser parte, o esa partida del resultado va a ser parte integral del estado de cambios. Y va a ser, si no tienes ningún cambio en el capital contable, no has distribuido utilidades, no has recibido aportaciones, nada de eso, la única partida que sí te aseguro al 100% que debes de tener en este estado financiero de cambios en el capital contable es el resultado del ejercicio. Así es. Utilidad o pérdida. Entonces, primero elabora tu estado de resultados integral, tu estado de cambios en el capital contable, y una vez que ya tengas eso, ahora sí puedes elaborar el estado de situación financiera, porque ahí viene tanto el resultado que vas a tener dentro del capital ganado, como también obviamente la totalidad del capital contable que tú tienes, ¿no? Sí, claro. Y ya posteriormente ya tendrías que hacer el que todo mundo está sufriendo, que es el estado de flujos de efectivo. Y yo te digo, yo a mí, por ejemplo, cuando siempre hay alguna reunión con algún empresario, con alguno de mis clientes, siempre la pregunta clásica cuando les presentas el estado de resultados es, oye, tengo esta utilidad. Lo primero que voltean a ver es el flujo de caja. Ajá. Dicen, oye, tengo una utilidad de 2 millones, pero ¿por qué en el banco no tengo 2 millones? No tengo más que 10,000 pesos. Así ¿Dónde es. está esa utilidad? Siempre es la pregunta. Entonces, ok, como contador es que mira, precavido, mira, aquí está el estado de flujo de efectivo. Si nosotros hacemos, acuérdense que para elaborar el estado de flujo de efectivo tenemos 2 métodos, el método directo y el método indirecto. Yo sugiero que para esos momentos hagas o elabores el método indirecto, que parte precisamente del resultado del ejercicio, que viene del estado de... antes de impuestos. Antes de impuestos, y termina en el flujo de caja, y con eso ya dices, mira, esos 2 millones de utilidad están todo aquí esto. En estas actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento, y llegas al flujo que tienes en caja. Entonces, es que esos 2 millones, ¿qué crees? Me compré 2 Tesla. Pues están aquí, ¿verdad? Aquí está, mira, aquí dice, mira, adquisición de activo. 2 millones, tengo solamente 100,000 pesos en la cuenta. Porque en actividades de inversión, pues tienes aquí el valor de esos 2 Tesla que te compraste. Entonces es por eso les decía que muchas veces pues tendríamos que hacer los estados financieros, ¿no? Sí. Y nos sale. Entonces digo, aquí la recomendación pues es esa, ¿no? De tener una secuencia para los estados financieros, porque si no tienes esa secuencia y o no conoces esa interrelación que hay entre los mismos, pues no vas a conocer muchas veces si tienes algún error o de dónde se está cuadrando, ¿no? De acuerdo. A ver, fíjate, esta pregunta de Josefina está bastante buena también. Dice Josefina González: tengo un problema con la declaración mensual de diciembre 22 de pago de retenciones de sueldos y salarios de una persona física con actividades empresariales y profesionales. La nómina se paga de forma quincenal y en diciembre se hizo el CFDI de la primera quincena, pero como iba a ser un solo pago, se hizo un CFDI sustituyendo ese y se puso en lugar de quincenal mensual. Pero al querer presentar la declaración no aparecen los datos precargados, y al consultar el visor de sueldos para el patrón sí están los datos. Manda una solicitud de aclaración, pero me dicen que revise el CFDI. No dice si presentar otro CFDI sustituyendo este último y ponerle quincenal, aunque el pago abarque el mes completo. A ver si así aparecen los datos, o ponerle 0 en la declaración normal y a ver si aparecen precargados los datos para la declaración complementaria. Esto es lo que platicamos hace rato, César. ¿Por qué? Porque aquí de entrada está diciendo, a ver, si te das cuenta, dice que es una persona física con actividades empresariales y profesionales. Dice que la nómina se paga quincenal. De entrada la falla sí está ahí, porque recordemos que la Ley Federal del Trabajo, César, no permite pagar por periodos mayores de 15 días. Es decir, puedes pagar por semana, por decena, por catorcena y por quincena, pero la Ley Federal del Trabajo no autoriza pagar salarios después de 15 días. Es lo máximo que puedes pagar. Entonces yo creo que desde ahí es donde está el problema. Entonces ahí yo soy de opinión de que sí debió de haber hecho los 2 recibos, aunque los pagara juntos. Pues sí, lo que pasa es que aquí estamos hablando de un algoritmo. Así es. Si no tiene el dato que percibe el algoritmo, pues te lo va a botar, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería conveniente que volviera a sustituir el comprobante y en lugar de mensual lo pusiera quincenal. Quincenal. ¿No?
Y con eso debe esperar quedar. precisamente la actualización, que eso es lo más engorroso, ¿no? Así es. Esperar la actualización y que ya se cargue el dato correcto. Pero bueno, por eso digo que siempre hay que estar un poquito viendo constantemente esos visores, estar analizando la información para que al final pues no nos salgan con estas sorpresitas, ¿no? Exacto. A ver, nos dice Juan Arturo, ¿habrá más multas o auditorías por discrepancias fiscales por llenar los estados financieros en la declaración anual? Sí. De hecho, mira, fíjate que, como siempre yo he dicho, aquí en esta vida no hay casualidades, hay causalidades. Así es. Recordemos que a partir del año 2022, muchos contribuyentes, estoy hablando de personas morales, muchos contribuyentes que tributaban en el título 2 se pasaron obligatoriamente al reciclo. Y de ese 100%, ¿cuánto porcentaje te gusta que se pasó al reciclo? ¿El 80%? ¿85%? Yo creo que sí. Pues muchos de esos contribuyentes ahora, en lugar de tener la acumulación en los 3 momentos del 17, ahora tienen una acumulación y una deducción ¿en qué? ¿En base a qué? Al flujo de efectivo. Y claro. Entonces por eso te digo que ahí entra donde te menciono que no es casualidad, sino causalidad. Da la casualidad que para este ejercicio, ¿por qué me pides el estado de flujo de efectivo? Pues claro. ¿Por qué? Porque quiero conocer de ese 85% que se pasó para acá y que ya tributa en base al flujo de efectivo, el estado de flujo de efectivo que antes ni lo pelaba, porque al momento en que yo considero una base devengada con una base de flujo de efectivo, pues a mí en teoría no me servía mucho para la interpretación. Pero ahora, como ya empatamos la base fiscal con la base financiera, ¿qué crees? Ese estado financiero de flujo de efectivo se vuelve básico. Me vuelve básico, ¿no? Claro. Por ejemplo, si tú ves en el llenado, dice, dentro de las partidas de operación, en lo que es la NIF B2, te da como 10 conceptos que pueden ser susceptibles de partidas de operación. Así es. Aquí en el formato solamente hay 4. Así es. Cobro a clientes, pago a proveedores, pago de nóminas y a proveedores. Anticipos. Y anticipos, nada Así más. es. Que son justamente lo que les interesa a la autoridad. Así es. Solamente, dime de tus operaciones cuánto cobraste a clientes. Claro. Tanto. Y si yo checo, si tú le pones ahí en el estado de flujo de efectivo que cobraste 1 millón y en tus declaraciones anuales tienes ingresos por 800,000, dicen, ok, pues algo está pasando, ¿no? ¿Dónde están esos 200,000, no? Claro. O si tú en actividades también de operación dices pago a proveedores y tienes la única partida por 800,000 pesos y tienes como deducciones 900,000. Esto es decir, ¿dónde están? ¿De dónde están los otros 100,000? ¿Qué pasó, ¿no?, con los 100? ¿Qué pasó con los 100, no? O empresas que decíamos que muchas veces vienen operando en pérdidas. Pérdida. Dices, oye, pues esas sociedades, pues técnicamente pues no pueden operar si no tienes un flujo de efectivo. Claro, ¿de dónde estás sacando para vivir? Entonces, precisamente, el estado de flujo de efectivo dice, y en las actividades de inversión, de financiamiento, ahí podemos ver quién está financiando esa operación. Claro, si fue una parte relacionada, una parte no relacionada. Exactamente, entonces te digo que nada es casualidad, Carlos, todo es causalidad. Y hablando precisamente también con cuestiones del llenado de los estados financieros, por ejemplo, la partida de deudores diversos. Anteriormente nada más teníamos una que decía cuentas por cobrar y deudores y cuentas por cobrar. Pero ahora en deudores diversos ya te hace que lo desgloses. ¿Con el objetivo de qué? Acordémonos que muchas veces, muchas de las erogaciones que tienen las sociedades son en beneficio de ¿quiénes? De los socios. Entonces, ¿qué haces? Cargas a lo que es el deudor diverso y abonas que al banco. Y entonces a la autoridad dice, a mí me interesa saber quiénes son esos deudores. Por eso ahora en el estado de situación financiera, quiero que me desgloses esos deudores, que antes me los ponías una cuestión global, ahora sí desglósame para que yo me dé cuenta si por ahí hay algún dividendo ficto, ¿no? Claro, claro. Okay. Sí, pues, y ahí está. Y claro que va a haber cruces, porque mira, acuérdate que el artículo 53b de código, que es donde está la famosa auditoría electrónica, dice que los precedentes o antecedentes para que te generen una auditoría electrónica es la propia información que consta en las bases institucionales. Es decir, ¿por qué te pidió el comparativo? Porque también mucha gente está quejando de eso. ¿Por qué me estás pidiendo el 21 y el 22? Pues para eso, para ver cómo cambia tus partidas. Exacto. Recordemos que en ese sentido se nos da un margen por el 53B de un 3%. 3% arriba, 3% abajo. Entonces, por ejemplo, si mi almacén de 2021 a 2022
cambia en un 30, 40, 50%, pues el SAT luego va a decir, a ver, ¿qué pasó? A ver, enséñame. ¿Quién te da tanto crédito si no vendiste? ¿O a quién le diste tanto crédito? ¿O qué pasó? ¿No ajustaste? Y entonces puede ser un dividendo ficto o pueden ser ingresos atribuibles, etcétera, ¿no? Sí, fíjate que también, y ligando a esa parte que bien mencionas, Carlos, también recordemos que están las famosas, no es, te digo, casualidad, no es causalidad, que se publiquen lo que son las tasas efectivas. Claro. Y precisamente por eso la autoridad pide estados financieros comparativos. ¿Por qué? Porque aún ya teniendo toda esa información, te puede fácilmente sacar una tasa efectiva que tuviste, la compara con la tasa promedio que tienen en ese y sector. A ver cómo andas. Si estás arriba o estás abajo, seguramente te va a llamar. Sí, a ver, ven para acá, explícame qué hiciste. Entonces, todo esto, toda esta información comparativa, te digo, yo tengo de buena fuente información que muchos auditores del SAT están tomando cursos de normas de información financiera. Sí, claro. Precisamente porque ahora en las auditorías ya no nada más se van a basar en los ingresos, las deducciones, sino que se van a basar prácticamente en un análisis e interpretación de los estados financieros. Que eso precisamente, ay, nanita, a mí me da miedo. Claro. Porque si ya el SAT se está metiendo en esos aspectos, cuidado, porque ya no nada más es la contabilidad, como les decía, ya se acabaron esas contabilidades de excelencia. ¿Cuáles son esas contabilidades de excelencia? Pues las que hacías en Excel, ¿no? Esas se acabaron, ahora tienes que hacer una... ¿Por qué? Porque si la autoridad ya se está metiendo al análisis y la interpretación de estados financieros, por ahí seguramente te va a agarrar en algún momento, ¿no? Sí, claro. Porque digo, simplemente con las tasas efectivas, si ya dentro de ese análisis o comparación que tú le mandas de los estados financieros, tienes una tasa efectiva y estás arriba o abajo de la que él tiene como media, pues fácil te va a llamar el algoritmo, ¿no? Sí, te van por lo menos una cartita de invitación. Exactamente. Muy bien, a ver, nos dice María de los Ángeles, ¿qué es el DICIF? ISIF es ISSIF, que es Información sobre Situación Fiscal, ¿sale? Es un mini CIPRET. Mini dictamen, vamos a llamarlo, dictamen, ¿no? Así es. Un mini dictamen. Un mini dictamen. Pues obviamente, pues está ahí, ¿no? Así es, y que se tiene que presentar, se elabora precisamente con el mismo software del CIPRET y se adjunta la declaración anual y se van los dos juntos. Sí, y de hecho, también aunando al comentario anterior, Carlos, no de embalde también cuando mandas tu declaración anual y después imprimes, dices consulta de la declaración anual, lo que hacías era imprimir lo que era el formato como tal, en un PDF. Ahora no, te manda el PDF, pero también te manda adjunto un archivo de Excel. Así es. Si abres tú ese archivo de Excel, oh sorpresa, tiene los 4 estados financieros así bien bonitos en un Excel. Todo eso, precisamente agarras el Excel, obviamente a ti te va a servir para la siguiente declaración. Así es. Ya no vas a estar llenando, toma de base ese Excel que te da la autoridad, pero también ese Excel que te da la autoridad, que emite la autoridad, le va a servir mucho para esa interpretación y análisis financiero, ¿no? Claro, un análisis horizontal y vertical. Por eso es importante que aquí en CADEFI tenemos esos cursos de lo que es análisis e interpretación de estados financieros. Es importante que los vean, ¿no? Dados por César. Sí, bueno, de los dos también, ¿no? Es un comercial, ¿no? A ver, nos dice Alejandra Mondragón. Sí se dio prórroga para presentar el 3 de abril. No es prórroga, Alejandra. Eso viene en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice que cuando el último día de cumplimiento de una obligación sea viernes o inhábil, se habilitará el siguiente día hábil. Es decir, como en este caso el día 31 cae mañana viernes, entonces eso habilita el día lunes 3 de abril para todavía presentar. No es que sea una prórroga, sino que es un plazo adicional. Sí, un plazo adicional. Un plazo adicional que nos da el Código Fiscal. Todo esto viene precisamente por la cuestión del pago, ¿no? Así es. Porque muchas veces el pago de las contribuciones caía en día viernes, se saturaban, antes que no había cuestiones electrónicas, se saturaban las instituciones del banco y ya no había oportunidad precisamente de hacer. Entonces decía la autoridad, bueno, no te preocupes, si el pago cae en viernes, no te preocupes, el lo lunes. Puedes hacer hasta el lunes, ¿no? Sin bronca. Entonces se recorre, pero no es una prórroga. No es una prórroga. Lo que estaba esperando mucha gente es precisamente una prórroga como tal y en forma, ¿no? Así es, pero esto del 3 de abril no es ninguna prórroga. Al momento las autoridades han manifestado que no. Que no. A ver, nos dice Tere, Vesico PM, si la presenta fuera de plazo es motivo para dejar el régimen de Vesico. Mira, técnicamente no. Lo que pasa es que el Vesico PM sí nos dice claramente la ley del impuesto sobre la venta
que deben de cumplir con sus obligaciones. Pero recordemos que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia, un precedente, que nos dice que se entiende el incumplimiento del contribuyente, se entiende que sea un incumplimiento del contribuyente hasta que la autoridad lo descubre. Es decir, hasta que te hacen un requerimiento. Entonces, mientras no te requieran, es cumplimiento voluntario espontáneo, Tere. Como lo decías, del 73. Así es, y no hay problema en ese sentido. Digo, lo ideal es, trata de hacer el esfuerzo por presentarle en tiempo. ¿No? Todavía presentarle el día lunes 3 es tiempo, Tere. Todavía estás en tiempo. O sea, digo, tienes viernes, sábado y domingo valiosos. ¿Sale? Que te pueden salvar. No te salvar. vayas de vacaciones. Así es. Hasta después del martes. Después del martes ya vete de vacaciones, pero ahorita termina tu anual. Nos dice Elías Silva. ¿Qué peso creen ustedes le dé el SAT a los estados financieros en anual? Muy buena pregunta. Yo creo que, nada es casualidad, todo es causalidad. Yo creo que ahora las nuevas fiscalizaciones, aunado con el cambio en el CFDI 4.0, pero yo creo, a mi forma de analizar las cosas, que la nueva fiscalización va a ir en base precisamente a los estados financieros. Entonces, por eso es importante que no nada más los hagan nada más por hacerlos o por cumplir. Muchos dicen, pues yo no los voy a mandar, voy a llenar el formato en cero, o simplemente nada más voy a llenar los dos que estaba acostumbrado y ya. No, aquí también podría ser una cuestión de que el SAT te pudiera llamar, pero yo creo que en esta declaración anual y a partir de las demás declaraciones, yo creo que los estados financieros, por eso les decía que evidenció a muchos contadores y es una oportunidad precisamente para reivindicar la profesión y decir, a ver, nosotros somos contadores, o sea, elaboramos estados financieros y los estados financieros deben de estar perfectamente elaborados. ¿Por qué? Porque esos también van a ser parte de la fiscalización que pueda tener el SAT. No, y aparte, con el CFDI 4.0, César, yo lo he dicho y lo sigo diciendo, el SAT va por los inventarios. Con el 4.0 el SAT va por inventarios, porque ya tiene ahora sí la herramienta para armar tu inventario. Entonces, abusados, porque con el 4.0 van por inventarios. Quizá en el 2023 no lo veamos porque por esta transición del 3.3, pero el 24 ya con el 4.0 viene en acción. Agárrate porque van por los inventarios, y no nada más por inventarios, van por inventarios, van por activos fijos, que todo eso va a estar bien puesto ahí, va a estar grueso el asunto. Sí, A ver, nos dice Ricardo Jiménez, dice, en datos adicionales de la declaración 2021 no aparecen las pérdidas de ejercicios anteriores por amortizar. A lo que mencionábamos, ¿no? Que aquí en la declaración del 2021, pues se supone que esto viene de ejercicios anteriores. Así es. Que en la del 2021 debiste de haber, en ese rubro de pérdidas fiscales, es que vemos el rubro y con que le pongas un 0, te deja avanzar. Te deja avanzar. Pero hay que apretarle el botón de capturar. De detallar, sí, claro. Y te va a pedir precisamente ahí cómo están desglosadas tu monto de tus pérdidas fiscales y tienes que ponerlas por año. Entonces, es por eso que cuando ya precarga la información, pues no tienes nada en 2021, en 2022 no las cargas. Aquí la sugerencia es que hagas una declaración complementario y llenes ese rubro de las pérdidas fiscales, ¿no? Así es. Y bueno, esta pregunta creo que ya la contestaste hace rato, dice Maritza. Los estados financieros no aparecen en el formato de declaración anual, aunque en el llenado se capturan. ¿A qué se debe? Ya lo dijiste, ¿no? El Excel que te da parte con los estados financieros. Ah, ok, sí. Lo que pasa, Maritza, es de que cuando tú presentas tu anual y le das consultar la declaración, te debe de dar dos archivos, el PDF, que es el llenado del formato, y un archivo de Excel, que son tus estados financieros capturados. Sí, que eso pues te puede servir de base para el siguiente ejercicio. Así es. O puedes tomar de base ese formato que da la autoridad en Excel para llenar los estados financieros del siguiente año. Así es. Entonces, mira, César, aquí hay varias situaciones importantes, ¿no? Creo que hemos abarcado las más interesantes de todo esto. Sin embargo, también valdría mucho la pena recordar otra situación de los errores que trae la declaración, que son importantes, pero ahora referidos al tema de reciclo. Y más que error, porque este no sería error de la declaración, este sería error humano. Ahorita nos hacían la pregunta que las deducciones no te cuadraban. Bueno, ¿por qué no te cuadran? Porque recordemos, y tú lo dijiste hace rato bien claro, ¿no? El reciclo como tal hace una declaración con base en un flujo de efectivo. Entonces,
Si tú como tal no pusiste todo lo que era, porque no, el flujo de efectivo no nos referimos a dinero que circula, sino nos referimos a que la obligación se encuentre satisfecha, de cualquier forma, ¿no? Y recordemos que el reciclo tiene ciertas partidas muy particulares este año. Y un error que están cometiendo muchos contadores es este. Venían de título 2, tenían inventarios al cierre de 2021, pasaron a reciclo, como lo dijiste. Recordemos que las disposiciones transitorias del decreto de reforma fiscal del año 2022 decían bien claro que las existencias de almacén al 31 de diciembre de 2021 sí iban a ser deducibles vía costo de lo vendido, pero hasta la declaración anual. Entonces, en el formato de declaración anual de reciclo, ¿no? Tenemos el rubro, ¿verdad? Que dice para ponerlo. Entonces, hay que ponerlo ahí ese dato. Sí. Otro rubro que hay que tener mucho cuidado que están cometiendo errores los contadores, César, es en los activos fijos. Recordemos que igual, si yo era título 2, paso a reciclo, pero traía activos fijos al 31 de diciembre de 2021 que todavía tenían depreciación, este año voy a tener doble depreciación de todo. Es decir, por ejemplo, voy a poner automóviles, título 2, y la depreciación con cálculo de título 2. Y luego voy a poner automóviles, reciclo, y su depreciación con valores de reciclo. Porque recordemos que todo lo que ya compres en 2023 o que compraste en 2022, perdón, ya era reciclo, con las tasas de reciclo. Entonces, vamos a converger estos dos formas este año, y aparte debemos de tener cuidado con lo que decía la fracción séptima transitoria del decreto de reforma 2022, que decía que si habías comprado activos fijos del 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, que tú podías recalcular esa depreciación en enero del 2022, adicionarte la diferencia no depreciada, y de ahí en adelante ya seguirte con la tasa de depreciación de reciclo. Entonces, esos son dos puntos muy medulares que no tenemos que perder de vista. ¿No? Y otro punto importante que no tenemos que perder de vista en la declaración anual de persona moral de reciclo, César, son tanto en ingresos como en deducciones, la situación de que si tú tuviste ingresos como título 2, que ya quedaron acumulados al 31 de diciembre de 2021, aunque los hayas cobrado ya efectivamente en 2022, ya no se tienen que acumular. Entonces hay que tener mucho cuidado en los meses de enero, febrero, marzo, inclusive me atrevo a decir que hasta mayo, de enero a mayo, hay que tener mucho cuidado con esa cobranza de no haber duplicado la acumulación. Y lo mismo con las deducciones. Si tú tenías deducciones que al 31 de diciembre de 2021 quedaron registradas y que ya las aplicaste como deducibles para ese año, aunque las hayas pagado en 2022 ya no las puedes tomar deducibles. Entonces, esos son los errores más comunes que son humanos, porque el formato es muy claro. Ahí sí, para que veas el formato es muy claro. Esos son errores que cometemos los contadores y que tenemos que cuidar en la declaración anual de reciclo, ya no en la de títulos, sino en la de reciclo. Cuidar esos renglones. Ingresos que ya fueron acumulados en 2021, gastos que ya fueron deducidos en 2021, el costo de lo vendido pendiente de lo que estaba al cierre de 2021, las depreciaciones de título 2 con título 3, que son 4 grandes rubros que te pueden cambiar tu resultado de reciclo. También decirles que ya no existe el ajuste anual por inflación, entonces muchos calcularon el ajuste anual por inflación. Para el reciclo, sí, ¿no? Y cuando van viendo el formato, oye, ¿dónde lo capto? Le digo, no, pues es que como ya es flujo de efectivo, ahí no hay ajuste. Pues ya no hay ajuste anual por inflación, ¿no? Entonces también eso es algo muy importante y no se gasten el tiempo en estarlo determinando, ¿no? Porque ya no existe por lo menos para reciclo persona moral. Así es. Ya no existe porque ya es en base al flujo de efectivo. Pues César, fíjate que el tiempo vuela. ¿Qué quisieras compartirle adicional a nuestra audiencia? Bueno, pues simplemente que esto nos sirva de experiencia y de lección para pues tener en cuenta que la cuestión fiscal parte de la parte contable, la parte financiera, y que es muy importante también tener esa visión y hacer entender también al empresario que no nada más la contabilidad se lleva para pagar impuestos, sino que también para tomar decisiones, que es lo más importante. Y ya lo vimos, ya la autoridad dio un paso muy importante y celebro que la autoridad fiscal haya tomado este paso de exigir a los contadores que tengan sus 4 estados financieros básicos y que le demos más importancia a la parte financiera que a la parte fiscal. Teniendo la parte financiera bien estructurada, la parte fiscal con los ojos sale cerrados. solita, sí, claro, ¿No? Definitivo.
Fíjate que yo también quisiera poner como un comentario de cierre, pues decirles a nuestros amigos y recordarles, ¿no? Se puede presentar la declaración anual todavía el día lunes 3. Obviamente recordemos que tiene 24 horas el día. Tienes hasta las 11:59 del día lunes 3 para poderla presentar y estar en tiempo. Cuidar el tema del DICIF, porque obviamente el DICIF sufrió cambios para el año 2022 en cuanto a los supuestos de quién la presenta. Fíjate que no vayas a ser uno de esas personas que sean sujetas a ICIF. Recordemos, ¿quiénes presentan ICIF? Los que tengan ingresos acumulables para ISR que superen 840 millones de pesos al año. Es decir, 840 millones en el año 2022 te obliga a presentar el ICIF 2022, ¿sale? Segundo, haber tenido operaciones con residentes en el extranjero. Es decir, podríamos estar hablando de exportación de bienes y servicios o importación de bienes y servicios. Y ahí recordemos que tenemos que sumar ambos. Si hago las dos actividades de exportar e importar, sumar ambos conceptos. Y si le pego a los 100 millones, tengo que presentar el ICIF. Tercero, hablar de ser una entidad paraestatal. Por ahí nada más tengan cuidado porque de repente confundimos. Recuerda que tenemos INAPIES, se me fue el nombre bien, que entra como tu socio, te incuba y ya cuando estás avanzando, pues él se retira. Sí, esas no son paraestatales, ¿sale? Nada más tomen en cuenta eso. Cuarto, que hayas tenido partes relacionadas que sean obligadas a dictamen. Eso te obliga a ti a que presentes el ICIF aunque no tengas los ingresos. Es decir, ejemplo, tú eres mi parte relacionada, César, tú tienes 2,000 millones de pesos de ingresos y yo nada más tengo 400. O sea, no le llego al ICIF, pero tampoco le llego para la obligación de dictamen. Pero por el hecho de que tú sí eres obligado por tener operaciones conmigo, eso obliga a que yo, de todos modos, tenga que presentar el ICIF. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese detalle también. Entonces, cuiden todo eso, porque no vaya a ser que se les olvide presentar el ICIF. Ahora, otro último comentario de cierre que haría César sería que cuiden el tema de las partes relacionadas. Regresando a todo lo que hemos platicado hoy, la NIF C3 es muy clara. Nos dice que tenemos que revelar los saldos por cobrar y por pagar de las partes relacionadas y que en las notas tenemos que poner toda la relación y la naturaleza de dicha relación. Es decir, por qué somos partes relacionadas, qué tipo de actividades llevamos entre ambos y, en su caso, qué importes fueron. Entonces, no se les olvide porque eso es parte de lo que tenemos que revelar en la información financiera y que también nos lo pide el artículo 76, fracción 9 y fracción 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Como obligación. Y pues bueno, amigos, esto fue la charla fiscal entre amigos. César, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esperemos que nuestros amigos hayan tenido pues algunas, o se hayan despejado de algunas dudas, ¿no? Sí, sobre todo porque ahorita estamos ya en el cuarto, estamos al 5 para la hora de presentar la declaración y pues ahorita cada minuto vale oro. Sí. Pues amigos, muchísimas gracias, César, muchas gracias. Gracias, Carlos, gracias a nuestros amigos de producción, muchas gracias por... Gracias, Pepe, gracias por allá, Diego. CADEFI agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.